A veces la herencia más difícil de aceptar es la que viene con una vida de preguntas sin respuesta. Jack Landon sostenía la llave oxidada de la cabaña, sabiendo que representaba todo lo que su padre, con quien estaba distanciado, nunca le había explicado antes de desaparecer de sus vidas hace 30 años. Los vecinos de Pine Ridge susurraban sus juicios. Otro Landon persiguiendo quimeras, arrastrando a su hijo de 8 años a la herencia de decepción de la familia. La cabaña se encontraba en 20 acres olvidados, sus ventanas rotas y su techo hundido, un monumento a décadas de abandono. El trabajo de Jack en la fábrica se había terminado. El alquiler estaba vencido y Tommy merecía algo mejor que su pequeño apartamento donde los sueños iban a morir. Pero cuando Jack comenzó a limpiar los escombros, descubrió que su padre había dejado más que solo madera podrida y clavos oxidados. Escondidos debajo de las tablas del suelo, había diarios, planos y secretos que cambiarían todo. El hombre que los había abandonado había pasado 30 años construyendo algo extraordinario. Pero ¿tendría Jack la paciencia para descubrir lo que su padre realmente había dejado atrás? Antes de que volvamos a la historia, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo extra especial guardado para ti. Los dedos callosos de Jack Landon repasaron los bordes de la descolorida fotografía familiar una vez más antes de guardarla en su billetera. La imagen mostraba una versión más joven de él mismo, quizás de 6 años, de pie junto a un hombre alto, con ojos amables y manos manchadas de aceite. Su padre, Thomas Landon, había sido capturado a media risa en esa foto, con el brazo protectoramente alrededor de los pequeños hombros de Jack. Era la única fotografía que Jack había guardado de antes del abandono, la única prueba de que, una vez, habían sido una familia. El pequeño apartamento de una habitación en Detroit se sentía aún más pequeño esta mañana, con cajas de cartón apiladas contra cada pared disponible y el parloteo emocionado de Tommy llenando el aire viciado. Su hijo de 8 años rebotaba entre los contenedores empacados como una bola de pinball, su cabello rubio capturando la débil luz del sol que se filtraba a través de su única ventana sucia. «Papá, ¿de verdad vamos a vivir en una cabaña como las de mis libros de aventuras?», preguntó Tommy. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de su madre, brillaban con una anticipación que Jack deseaba poder compartir. «Algo así, amigo», respondió Jack, forzando una sonrisa mientras sellaba otra caja con cinta de embalaje que chillaba en protesta. La verdad era que no tenía idea de lo que les esperaba. La llamada del abogado hace 3 semanas había sido breve y profesional. Su padre había muerto. Hacía 2 meses que nadie pensaba en localizar a su único pariente vivo. Ataque al corazón, dijeron, solo en esa cabaña, probablemente durante días antes de que un cartero notara el correo acumulado. La herencia consistía en 20 acres de desierto de Montana, una cabaña que el abogado describió diplomáticamente como necesitando atención y cualquier efecto personal que quedara dentro. Sin dinero, sin cuentas bancarias, sin póliza de seguro de vida, solo tierra que probablemente no valía los impuestos atrasados que se le debían, y una estructura que quizás ni siquiera fuera habitable. Pero las opciones de Jack se habían agotado con su trabajo en la fábrica hacía 6 meses. La planta automotriz, donde había trabajado durante 12 años, había cerrado permanentemente. Otra víctima de la fabricación en el extranjero y la reestructuración corporativa. Sus beneficios de desempleo estaban agotados. El propietario ya había enviado 2 avisos de desalojo, y la escuela de Tommy había comenzado a hacer preguntas directas sobre las tarifas de útiles no pagadas y las cuentas de almuerzo pendientes. La fotografía en su billetera lo burlaba con su falsa promesa de amor paternal. Thomas Landon se había ido en una nevada mañana de febrero cuando Jack tenía 8 años, exactamente la edad de Tommy ahora, sin dejar nada más que una nota que decía que tenía que ocuparse de algunos asuntos y que volvería pronto. Pronto se había convertido en semanas, luego meses, luego años. La madre de Jack había trabajado 3 trabajos tratando de mantenerse a flote, su amargura hacia su esposo ausente creciendo como un cáncer hasta que consumió cualquier calidez que una vez había existido en su pequeña casa. Murió cuando Jack tenía 17 años, agotada por el cansancio y la decepción. En el funeral, Jack había escaneado la escasa multitud de dolientes
medio esperando ver el rostro de su padre entre ellos. Pero Thomas Landon no había regresado a casa para el entierro de su esposa, así como no había regresado a casa para la graduación de Jack de la escuela secundaria, su boda con Sarah, o el nacimiento de Tommy. «Papá Thomas, ¿por qué nunca nos visitó?», preguntó Tommy de repente, como si leyera los pensamientos de su padre. El niño había dejado de rebotar y ahora estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, envolviendo cuidadosamente su colección de figuras de acción de superhéroes en papel de periódico. Jack hizo una pausa en su embalaje, eligiendo sus palabras con cuidado. Tommy conocía los hechos básicos: que su abuelo se había ido antes de que Jack creciera, que nunca se habían conocido, pero Jack había tratado de protegerlo de la ira y el abandono que habían marcado gran parte de su propia vida adulta. «A veces los adultos toman decisiones que son difíciles de entender», dijo Jack. «Finalmente, tu abuelo estaba lidiando con algo que lo hizo pensar que necesitaba mantenerse alejado. No sé qué fue, pero tal vez aprendamos más sobre ello cuando lleguemos a la cabaña». Tommy asintió solemnemente, aceptando esta explicación con la resiliencia que los niños poseían en abundancia. Su hijo ya había soportado más trastornos de los que cualquier niño debería. Perder a su madre a causa del cáncer cuando tenía 5 años, ver a su padre luchar contra el dolor y el desempleo, adaptarse a un desfile de apartamentos temporales a medida que su situación financiera se deterioraba. A pesar de todo, Tommy había permanecido optimista, encontrando aventura en la incertidumbre y tratando cada revés como un inconveniente temporal en lugar de una derrota permanente. El viaje a Montana los llevaría a través de 4 estados y consumiría la mayor parte de sus ahorros restantes en gasolina y habitaciones de motel baratas. Jack había calculado y recalculado los números, estirando cada dólar lo más posible. Llegarían a Pine Ridge con menos de $300 a su nombre y cualquier alimento enlatado que pudiera caber en el asiento trasero de su Honda de 12 años. Pine Ridge, Montana. Población 847, según el atlas de carreteras que Jack había estudiado en la biblioteca. El pueblo se encontraba a la sombra de las montañas Beartooth, rodeado de bosques nacionales y ranchos privados que habían estado en las mismas familias durante generaciones. Era el tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de todos, donde los recién llegados eran vistos con sospecha hasta que demostraban ser dignos de aceptación. El abogado, un hombre de voz cansada llamado Herbert Paulson, había sido franco sobre el sentimiento local con respecto a la propiedad de Landon. Su padre no fue exactamente bienvenido con los brazos abiertos cuando apareció hace 30 años, había explicado Paulson durante su conversación telefónica. Se mantenía a sí mismo en su mayoría, lo que no ayudaba. La gente aquí valora la participación comunitaria, y Thomas nunca pareció interesado en ser amigable. La cabaña ha estado vacía desde que falleció, y seré honesto con usted, algunas personas creen que es una monstruosidad que debería ser derribada. Jack había insistido en más detalles sobre la vida de su padre en Pine Ridge, pero el conocimiento de Paulson se limitaba a asuntos legales y chismes de segunda mano. Thomas había pagado sus impuestos a la propiedad a tiempo, mantenía sus asuntos en orden y, aparentemente, vivía de manera lo suficientemente sencilla como para que su patrimonio consistiera en poco más que la tierra y las posesiones que quedaban en la cabaña. Él venía al pueblo regularmente por suministros, había agregado Paulson. Sarah Mackenzie, de la tienda general, podría decirle más. Ha estado allí desde siempre y tiene una memoria como una trampa de acero. Pero debo advertirle, no espere una cálida bienvenida. La reputación de su padre no era precisamente impecable por aquí. La fotografía parecía crecer más pesada en la billetera de Jack mientras contemplaba su futuro incierto. El hombre en esa imagen descolorida no se parecía en nada a la figura reclusiva que Paulson había descrito. El Thomas Landon que Jack recordaba, por tenue que fuera, había sido animado y curioso, siempre trasteando con algún proyecto mecánico en el garaje, o explicando cómo funcionaban las cosas con la paciencia de un maestro natural. Pero eso había sido hace 30 años, y la gente cambiaba. Quizás el hombre que había abandonado a su familia había encontrado algo de paz en la naturaleza salvaje de Montana. Quizás el aislamiento le había sentado mejor que las responsabilidades de la paternidad y el matrimonio. Jack trató de no dejar que el familiar resentimiento surgiera en su pecho,
concentrándose en cambio en los asuntos prácticos del momento. Tommy había terminado de envolver sus figuras de acción y se había dedicado a sus libros, manejando cada uno con la reverencia que solo los verdaderos lectores poseían. El amor de su hijo por las historias había sido uno de los pocos puntos brillantes durante sus días más oscuros, proporcionando tanto escape como esperanza, cuando la realidad se volvía demasiado abrumadora. Jack lo vio colocar cuidadosamente una copia gastada de La Isla del Tesoro en una caja y sintió una punzada de culpa por arrancarlo del único hogar que había conocido. «Papá, ¿crees que podría haber un tesoro real en la cabaña?», preguntó Tommy, levantando la vista de su embalaje con ojos llenos de posibilidades. A Jack se le secó la garganta. La inocencia y el optimismo de su hijo eran regalos preciosos que Jack estaba decidido a proteger, incluso a medida que sus circunstancias se volvían más desesperadas. «No sé si habrá un tesoro, amigo, pero tal vez encontremos algo valioso, como una oportunidad para empezar de nuevo y construir algo mejor juntos». Tommy sonrió ante esta respuesta, aparentemente satisfecho con la idea de que su aventura podría rendir riquezas más allá del oro y las joyas, como en las historias donde el verdadero tesoro es la amistad y la familia. «Exactamente así», dijo Jack, queriéndolo decir más de lo que había esperado. Lo que sea que les esperara en Pine Ridge, ya fuera decepción u oportunidad, lo enfrentarían juntos. Y quizás, en el proceso de buscar en la vida abandonada de su padre, Jack finalmente encontraría las respuestas a las preguntas que lo habían perseguido durante 3 décadas. El apartamento a su alrededor mostraba los secos huecos de una vida desmantelada. Muebles que no podían permitirse mover yacían abandonados, sus superficies marcadas con anillos de innumerables comidas y sesiones de tareas. Las paredes mostraban rectángulos pálidos donde habían colgado cuadros, recordatorios fantasmales de tiempos más felices cuando Sarah estaba viva, y su futuro parecía seguro y predecible. Jack selló la última caja y examinó sus escasas posesiones. Todo lo que poseían ahora cabía en una docena de contenedores de cartón y un puñado de maletas. Era un inventario humillante para un hombre de 38 años, un crudo recordatorio de lo rápido que la estabilidad podía evaporarse y dejarte aferrado a cualquier cosa lo suficientemente sólida como para agarrarse. Pero mientras veía a Tommy arreglar cuidadosamente sus preciados libros en su caja designada, Jack sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. Quizás la pobreza les había despojado de su seguridad material, pero no había tocado el vínculo entre padre e hijo. Quizás perder todo lo que pensaban que necesitaban les ayudaría a descubrir lo que realmente no podían vivir sin. Las llaves de su antigua vida pesaban en su palma mientras Jack se preparaba para entregárselas al propietario. Mañana cargarían el Honda y lo dirigirían hacia Montana, hacia respuestas e incertidumbre en igual medida, hacia el legado abandonado de un padre y la fe ilimitada de un hijo en los finales felices. La fotografía descolorida viajaría con ellos, guardada de forma segura en la billetera de Jack, no como un recordatorio de traiciones pasadas, sino como evidencia de que, una vez, el amor había existido entre ellos. Y si el amor había existido una vez, quizás podría encontrarse de nuevo, enterrado en algún lugar bajo la decepción y años de silencio. En el creciente crepúsculo de su última noche en Detroit, padre e hijo se sentaron juntos en el suelo desnudo de su casa vacía, compartiendo una pizza que representaba el último de su presupuesto para salir a comer. Tommy charló emocionado sobre su próxima aventura, hilando elaboradas teorías sobre lo que podrían descubrir en la misteriosa cabaña. Jack escuchó y asintió, permitiendo que el entusiasmo de su hijo encendiera una pequeña llama de esperanza en su propio corazón resguardado. Lo que Thomas Landon había dejado en esa remota cabaña de Montana no podía ser peor que la vida sin salida que dejaban atrás. Y tal vez, solo tal vez, sería mejor de lo que cualquiera de ellos se atrevía a imaginar. El mapa de la propiedad, dibujado a mano, se arrugó en las manos curtidas de Jack mientras estaba de pie junto a su Honda cargado, mirando lo que su padre había llamado hogar durante 30 años. La cabaña se encorvaba como un animal herido en un claro rodeado de imponentes pinos. Su techo se hundía bajo el peso del abandono acumulado y los inviernos de Montana. Las ventanas rotas se abrían como dientes perdidos, sus marcos deformados y partidos. El porche delantero se inclinaba en un ángulo alarmante,
sus postes de soporte podridos en la base. Tommy apretó su rostro contra la ventanilla del coche, su aliento empañando el cristal, mientras estudiaba su nuevo hogar con la mirada analítica de un niño de 8 años. Parece la casa encantada de mis libros de Halloween, anunció con el tono práctico que los niños usaban para entregar observaciones devastadoras. Solo necesita algo de trabajo, dijo Jack, aunque su corazón se encogió mientras hacía un inventario de los daños visibles. El mapa de la propiedad en sus manos mostraba medidas precisas y marcadores de límites dibujados con la cuidadosa letra de su padre, pero también contenía misteriosas anotaciones y símbolos que no tenían sentido inmediato. Pequeñas marcas en X salpicaban varias ubicaciones alrededor de la propiedad, acompañadas de notas crípticas como revisión de cimientos y Taonen, esquina este, recordar profundidad. Una camioneta oxidada retumbó por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que se posó sobre su ya sucia Honda. Dos hombres salieron, ambos vestidos con ropa de trabajo y expresiones de hostilidad apenas disimulada. El hombre mayor, quizás de 60 años, con barba gris y ojos sospechosos, se acercó con la confianza de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Usted debe ser el hijo de Thomas», dijo sin extender la mano. «Soy Bill Morrison. Vivo a unas 2 millas al sur. Este de aquí es Pete Carlson». Hizo un gesto hacia su compañero, un hombre más joven con manos curtidas y la piel curtida de alguien que trabajaba al aire libre. «Oímos que podría venir a reclamar este lugar». Jack dobló el mapa de la propiedad y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta, de repente protector de las anotaciones manuscritas de su padre. «Así es. Soy Jack Landon, y este es mi hijo, Tommy». La mirada de Morrison recorrió la cabaña en ruinas con evidente disgusto. «Sin ofender, pero esta propiedad ha sido una monstruosidad durante años. Su padre nunca se molestó en mantenerla adecuadamente, y ahora está atrayendo mapaches y quién sabe qué más. Algunos de nosotros hemos estado esperando que quien la heredara simplemente la derribara y vendiera la tierra a alguien que la usara correctamente». Tommy bajó la ventanilla, aparentemente fascinado por la conversación. «¿Son nuestros nuevos vecinos?», preguntó con genuina curiosidad. Pete Carlson se ablandó ligeramente ante la pregunta del niño. «Vivimos cerca, hijo. Solo queríamos darte la bienvenida a Pine Ridge y quizás ofrecerte algunos consejos sobre este lugar». «¿Qué tipo de consejos?», preguntó Jack, aunque sospechaba que ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Morrison se acercó, bajando la voz como si compartiera una confidencia. «Mire, no sé qué tipo de historias le habrá contado su padre sobre esta propiedad, pero la verdad es que no vale los impuestos que pagará por ella. La cabaña es inhabitable, el pozo probablemente necesita reparaciones costosas y está a 20 millas de la tienda de comestibles más cercana. El invierno llega temprano aquí y se queda hasta tarde. Este no es un lugar para que un hombre con un niño pequeño intente empezar de nuevo». Jack estudió los rostros de los dos hombres, leyendo la mezcla de genuina preocupación y esperanza apenas disimulada de que simplemente se iría. «Aprecio la advertencia», dijo con cuidado, «pero estamos aquí para quedarnos, al menos por ahora». El mapa de la propiedad se sentía cálido contra su pecho, sus misteriosas marcas de repente más intrigantes que desalentadoras. Su padre había vivido aquí durante 3 décadas, sobreviviendo los inviernos de Montana y el aislamiento rural. Tenía que haber más en este lugar que la obvia decadencia y el daño. Morrison se encogió de hombros. Su expresión sugería que había cumplido con su deber de vecino y se lavaba las manos de lo que siguiera. «Bueno, si cambia de opinión, hay gente interesada en comprar el terreno. Buen valor maderero y la ubicación tiene potencial para alguien con los recursos para desarrollarla adecuadamente». Después de que los hombres se fueron, Jack y Tommy se quedaron juntos en el polvo que se asentaba, estudiando su herencia con nuevos ojos. El sol de la tarde se inclinaba a través de los pinos, proyectando largas sombras sobre la propiedad y resaltando detalles que no habían sido visibles desde la carretera. «Papá, mira eso», Tommy señaló hacia el costado de la cabaña, donde Jack notó algo que le aceleró el pulso. Lo que inicialmente había confundido con daños aleatorios en el revestimiento se reveló como modificaciones cuidadosamente ocultas. Varias tablas habían sido alteradas para crear paneles ocultos, sus bordes tan precisamente cortados que eran casi invisibles a menos que se miraran desde el ángulo correcto. Jack sacó el mapa de la propiedad de nuevo, estudiando las anotaciones de su padre con una nueva comprensión.
Las marcas en X no eran aleatorias. Se correspondían con características arquitectónicas específicas de la cabaña y los edificios anexos circundantes. Su padre no solo había vivido allí, había modificado y ampliado sistemáticamente la propiedad de formas que no eran inmediatamente aparentes para los observadores casuales. Esto es como un rompecabezas, ¿verdad?, dijo Tommy, rebotando sobre las puntas de los pies con emoción. El abuelo Thomas hizo todo secreto y oculto, como en mis libros de aventuras. El entusiasmo del niño era contagioso, y Jack sintió que su propia curiosidad comenzaba a anular su decepción inicial. Se acercó a la puerta principal, notando que si bien el porche era inestable, la puerta misma parecía sólida y bien mantenida. La cerradura era nueva, instalada lo suficientemente reciente como para que el metal aún brillara bajo una ligera capa de polvo. La llave giró suavemente y la puerta se abrió para revelar un interior que desafiaba todas las expectativas establecidas por la apariencia exterior de la cabaña. Mientras que el exterior sugería décadas de abandono, el interior contaba una historia completamente diferente. La sala principal estaba limpia y organizada, amueblada con muebles hechos a mano que mostraban tanto habilidad como cuidado en su construcción. Libros cubrían estantes que se extendían desde el suelo hasta el techo, sus lomos abarcando temas que iban desde ingeniería y física hasta filosofía y literatura. Una chimenea de piedra dominaba una pared, su hogar limpio y listo para usar. ¡Guau!, susurró Tommy, su voz resonando en el interior inesperadamente espacioso. Es como un escondite secreto dentro de una casa rota. Jack se adentró en la cabaña, su comprensión de la situación de su padre cambiando con cada nuevo detalle. Este no era el hogar de un hombre destrozado que vivía en la miseria. Era el santuario cuidadosamente mantenido de alguien que valoraba la privacidad y las búsquedas intelectuales por encima de las apariencias y la aprobación social. Un gran escritorio de roble se encontraba debajo de la ventana principal de la cabaña, su superficie cubierta con pulcras pilas de papeles y lo que parecían ser dibujos técnicos. Jack se acercó con cautela, sintiéndose como un intruso en el espacio privado de su padre, a pesar de su derecho legal a estar allí. El mapa de la propiedad en su bolsillo parecía palpitar con un nuevo significado mientras estudiaba el diseño de la habitación. Su padre había sido mucho más que el ermitaño excéntrico que describían los vecinos. La evidencia de su inteligencia y cuidadosa planificación estaba por todas partes, en la calidad de los muebles, la organización de los libros, la precisión de las modificaciones arquitectónicas que habían transformado una simple cabaña en algo parecido a un sofisticado retiro. Tommy descubrió una escalera estrecha que conducía a lo que parecía ser un área de altillo, pero Jack lo tomó del brazo antes de que pudiera subir. Exploremos juntos, amigo. Todavía no sabemos en qué condiciones está todo. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, Jack se dio cuenta de que no eran ciertas. El interior de la cabaña estaba en excelentes condiciones, mantenido con el cuidado de alguien que tenía la intención de vivir allí durante muchos años. Su padre no había abandonado este lugar, lo había perfeccionado. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. Thomas Landon no había estado huyendo de sus responsabilidades cuando llegó a Montana. Había estado construyendo algo, creando algo, preparando algo. La pregunta que ardía en la mente de Jack, mientras estaba de pie en el santuario cuidadosamente diseñado de su padre, era simple y aterradora. ¿Preparándose para qué? El mapa de la propiedad volvió a arrugarse mientras Jack lo desplegaba, estudiando las misteriosas anotaciones con nueva urgencia. Lo que sea que su padre había estado haciendo allí durante 30 años, era mucho más complejo y con un propósito más definido de lo que nadie en Pine Ridge entendía. Y ahora, estuviera listo o no, era responsabilidad de Jack averiguar qué había dejado Thomas Landon realmente. Afuera, el viento de Montana susurraba entre los pinos, llevando consigo la promesa de secretos esperando ser descubiertos y misterios que se habían estado gestando durante 30 años. Las burlas y advertencias de los vecinos de repente parecían menos importantes que la evidencia de la inteligencia oculta de su padre extendida ante ellos. «Papá», dijo Tommy suavemente, su joven voz llena de asombro mientras observaba la inesperada sofisticación de la habitación. Creo que el abuelo Thomas era mucho más inteligente de lo que esos hombres pensaban.
Jack asintió con la garganta apretada por una emoción que no esperaba sentir. Creo que tienes razón, amigo. Creo que vamos a aprender mucho sobre tu abuelo que nadie más sabe. El mapa de la propiedad ahora parecía un mapa del tesoro. Sus crípticas marcas prometían revelaciones que desafiarían todo lo que Jack creía saber sobre el hombre que había desaparecido de su vida hace tantos años. Lo que sea que Thomas Landon había estado construyendo en esta remota cabaña de Montana, ahora era de ellos para descubrirlo. El diario encuadernado en cuero se sentía pesado en las manos de Jack, sus páginas amarillentas por el tiempo, pero aún nítidas al tacto. Lo descubrió escondido detrás de una fila de libros de texto de ingeniería en el escritorio de su padre, casi como si Thomas lo hubiera colocado donde solo alguien que realmente buscara lo encontraría. La primera entrada estaba fechada hace 30 años, solo unos meses después de que su padre desapareciera de su casa en Detroit. 15 de marzo. El trabajo de cimentación está casi completo. El cuadrante este requiere una excavación más profunda de lo anticipado, pero la composición del suelo es ideal para la estabilidad a largo plazo. Si mis cálculos son correctos, este sitio soportará estructuras mucho más allá de lo que un observador casual podría imaginar. Tommy se sentó en un taburete de madera hecho a mano junto a su padre, observando con fascinación cómo Jack pasaba las páginas del diario. El niño se había adaptado a su nuevo entorno con la resiliencia que parecía ser su superpoder, tratando los misterios de la cabaña como una elaborada búsqueda del tesoro, en lugar de una fuente de ansiedad. ¿Qué significa eso, papá? ¿Trabajo de cimentación? Jack hizo una pausa en su lectura, tratando de interpretar el lenguaje técnico de su padre. Creo que significa que tu abuelo planeaba construir algo aquí, algo que necesitaba una base realmente sólida para soportarlo. Las primeras entradas del diario revelaron un Thomas Landon que Jack nunca había conocido, metódico, inteligente e impulsado por un propósito más grande que seguía siendo frustrantemente poco claro. Cada página contenía observaciones detalladas sobre la composición del suelo, los patrones climáticos y los cálculos estructurales que sugerían que su padre poseía mucho más conocimiento de ingeniería de lo que Jack recordaba. 2 de abril. Los lugareños siguen siendo sospechosos pero manejables. Sarah Mackenzie, de la tienda general, parece dispuesta a entablar una conversación civil, aunque claramente informa de mis actividades a la comunidad en general. Este aislamiento se adapta perfectamente a mis propósitos. El trabajo requiere privacidad y periodos prolongados de concentración ininterrumpida. Jack sintió una extraña mezcla de orgullo y resentimiento al leer las palabras de su padre. El hombre que había abandonado a su familia aparentemente poseía la disciplina y la inteligencia para emprender proyectos complejos a largo plazo. ¿Por qué no había mostrado el mismo compromiso con sus responsabilidades como esposo y padre? Tommy se alejó del escritorio, atraído por su curiosidad natural a explorar los rincones ocultos de la cabaña. Jack lo vio presionar sus pequeñas manos contra los paneles de la pared que habían notado antes, buscando los mecanismos ocultos que revelarían los secretos de su abuelo. «Papá, creo que este se mueve», llamó Tommy desde el otro lado de la habitación. Había descubierto una sección de paneles de pared que parecía ligeramente diferente del resto, sus bordes más precisamente ajustados de lo que una construcción aleatoria explicaría. Jack se acercó al descubrimiento de su hijo, llevando consigo el diario. Según el mapa de propiedad de su padre, esta pared se correspondía con una de las misteriosas marcas en X. Presionó suavemente contra el panel y este se deslizó hacia adentro con el suave movimiento de un herraje bien mantenido. Detrás del panel había un compartimento poco profundo que contenía más diarios, dibujos técnicos y lo que parecían ser correspondencia con varias agencias gubernamentales y corporaciones privadas. Jack seleccionó otro volumen encuadernado en cuero al azar, abriéndolo para encontrar entradas que le aceleraron el pulso. 18 de junio. Solicitud de patente presentada para un diseño mejorado de eficiencia de células solares. La revisión inicial sugiere una aprobación probable dentro de 18 meses. Si tiene éxito, esta única innovación podría financiar el proyecto más grande durante décadas. La base del mañana comienza con la infraestructura que construimos hoy. La base del mañana, repitió Tommy, leyendo por encima del hombro de su padre, con la rápida comprensión que siempre había impresionado a Jack. ¿Qué tipo de mañana estaba construyendo el abuelo Thomas?
La pregunta quedó en el aire mientras Jack continuaba leyendo las entradas del diario de su padre. Cada página revelaba nuevas capas de complejidad, referencias a patentes de energía renovable, correspondencia con universidades sobre colaboración en investigación y proyecciones financieras detalladas que sugerían que Thomas había estado pensando en términos de décadas en lugar de años. Un golpe en la puerta de la cabaña interrumpió su exploración. Jack miró por la ventana y vio a una mujer de unos 60 años de pie en su inestable porche, sosteniendo lo que parecía ser una fuente de cazuela cubierta. Su cabello gris estaba recogido en un práctico moño, y su ropa sugería que era alguien cómoda con la vida rural, pero no del todo ruda. «Debe ser Sarah Mackenzie de la tienda general», murmuró Jack, recordando la sugerencia del abogado de que ella podría haber conocido a su padre mejor que la mayoría de los lugareños. Abrió la puerta con cuidado, consciente de la dudosa estabilidad del porche. La mujer sonrió cálidamente, su expresión libre de la sospecha que había marcado sus encuentros anteriores con los vecinos. «Debe ser el hijo de Thomas», dijo, extendiendo la fuente de cazuela. «Soy Sarah Mackenzie. Soy dueña de la tienda general del pueblo y quería darles la bienvenida a Pine Ridge. Esta es la receta de guiso de carne de mi abuela. Pensé que apreciarían una comida casera después de su largo viaje». Jack aceptó el plato con gratitud, dándose cuenta de repente de cuánto tiempo había pasado desde que habían comido algo más sustancioso que sándwiches de gasolinera. «Es muy amable de su parte, señora Mackenzie. Soy Jack y este es mi hijo, Tommy». Tommy apareció al lado de su padre, ofreciéndole a Sarah una de sus sonrisas más encantadoras. «Gracias por el guiso. Papá no es muy buen cocinero, así que esto es realmente agradable». Sarah se rió, un sonido que pareció calentar el aire de la tarde. «Bueno, estoy segura de que su padre tiene muchos otros talentos para compensarlo. ¿Puedo pasar un momento? Me gustaría hablar con usted sobre su padre, si está dispuesto a escucharme». Jack dudó, mirando el diario abierto en el escritorio de su padre. Pero algo en la manera de Sarah sugería genuina amabilidad en lugar de curiosidad. «Y podrían usar un aliado en Pine Ridge. Por supuesto. Por favor, pase». Sarah entró en la cabaña y se detuvo. Su expresión cambió a una de reconocimiento sorprendido. «Dios mío, realmente convirtió este lugar en algo especial, ¿verdad? ¿Ha estado aquí antes?» «Solo una vez, hace unos 10 años, cuando entregué algunos suministros durante un invierno particularmente duro». Thomas estaba preocupado por quedarse sin cosas esenciales, pero era demasiado orgulloso para venir al pueblo y admitir que necesitaba ayuda. Los ojos de Sarah recorrieron las estanterías organizadas y los muebles de calidad. «Me mostró un poco el lugar ese día, y pude ver que este lugar lo era todo para él, pero nunca imaginé que seguiría desarrollándolo hasta este punto». Jack se encontró ansioso por cualquier información sobre la vida de su padre en Pine Ridge. ¿Cómo era él en el pueblo? Es decir, los otros vecinos que conocimos no parecían tener una buena opinión de él. Sarah se sentó en una de las sillas hechas a mano de Thomas, aceptando la oferta de agua de Tommy de sus provisiones de viaje. «Tu padre era un hombre complicado, Jack. Se mantenía a sí mismo en su mayoría, pero no era hostil cuando lo hacías hablar. El problema era que la mayoría de la gente aquí no tenía la paciencia para hacerlo hablar. Veían a un hombre que no iba a la iglesia, no participaba en eventos comunitarios y no parecía necesitar la compañía de nadie. Eso pone nerviosa a la gente en un pueblo pequeño. Pero tú lo conociste mejor». «Un poco. Era uno de mis clientes más confiables. Siempre pagaba sus facturas puntualmente y nunca causaba ningún problema. Pero más que eso, era claramente inteligente. Los libros que pedía, las revistas a las que se suscribía, las publicaciones técnicas. Este no era un ermitaño ordinario viviendo fuera de la red. Estaba estudiando algo, aprendiendo algo, trabajando para algo. Simplemente nunca supe qué». Tommy había vuelto a explorar los paneles de la pared, y Jack lo escuchó jadear de emoción desde el otro lado de la habitación. «Papá, mira esto». Otro compartimento oculto se había revelado. Este contenía lo que parecían ser planos arquitectónicos y especificaciones de ingeniería. Jack se disculpó con Sarah y se unió a su hijo, desplegando uno de los dibujos técnicos en el escritorio de su padre. El plano mostraba planes detallados para algún tipo de estructura subterránea, mucho más compleja de lo que sugeriría el exterior de la cabaña. Los planes incluían especificaciones para sistemas de ventilación,
infraestructura eléctrica y lo que parecían ser instalaciones de laboratorio. Sarah se acercó al escritorio. Su expresión se volvió más intrigada a cada momento. Ahora recuerdo, dijo lentamente. Hace unos 15 años, Thomas encargó materiales de construcción muy caros a través de la tienda. Refuerzo de hormigón, componentes eléctricos especializados, cosas que parecían mucho más allá de lo que cualquiera necesitaría para el mantenimiento básico de una cabaña. Cuando le pregunté al respecto, solo sonrió y dijo que estaba trabajando en su fundamento para el mañana. La frase del diario resonó en la mente de Jack mientras estudiaba los planos. Su padre no solo había estado viviendo aislado, había estado construyendo algo debajo de la cabaña, algo que requería el tipo de experiencia en ingeniería que Thomas aparentemente poseía todo el tiempo. Señora Mackenzie, dijo Jack con cuidado, mi padre alguna vez mencionó por qué dejó Detroit, por qué vino aquí en primer lugar. La expresión de Sarah se volvió pensativa. Solo una vez, y no directamente. Había tomado unas cervezas esa noche, una de las raras veces que lo vi beber, y dijo algo sobre asegurarse de que su trabajo sobreviviría a sus errores. Dijo que había dejado atrás a personas que amaba porque quedarse los habría puesto en peligro, pero que algún día entenderían que todo lo que construyó fue para ellos. A Jack se le secó la garganta con una emoción inesperada. Las entradas del diario de repente adquirieron un nuevo significado, y los planos arquitectónicos extendidos sobre el escritorio representaban algo mucho más personal de lo que había entendido inicialmente. Su padre no los había abandonado por egoísmo o incapacidad para manejar la responsabilidad. Había estado trabajando para algo, construyendo algo, creando algo que pretendía como un legado para la familia que había dejado atrás. La pregunta que quedaba era qué exactamente había estado construyendo Thomas Landon en la naturaleza salvaje de Montana, y si Jack y Tommy estaban listos para descubrir el alcance total del proyecto de 30 años de su padre. El portafolio de planos se extendía sobre la mesa del taller de su padre como un mapa de carreteras hacia lo imposible. Jack había descubierto el taller del sótano esa mañana, al que se accedía a través de una escalera oculta detrás de lo que parecía un simple armario de almacenamiento. El espacio bajo tierra era el doble del tamaño de la cabaña de arriba, tallado en roca sólida y reforzado con soportes de acero que hablaban de una seria experiencia en ingeniería. Tommy bajó las escaleras del taller con los pasos cuidadosos de un niño que entendía que estaba entrando en un lugar importante. Sus ojos se abrieron de asombro al contemplar el sofisticado equipo que llenaba el espacio subterráneo. Herramientas de precisión, dispositivos de prueba electrónicos y mesas de dibujo cubiertas con dibujos técnicos que parecían décadas adelantados a su tiempo. «Papá, esto es como un laboratorio secreto», susurró Tommy, su voz llena del mismo asombro que Jack estaba luchando por procesar. El portafolio de planos contenía docenas de dibujos técnicos, cada uno más complejo que el anterior. Jack reconoció algunos como diseños de componentes de computadoras tempranos. Otros parecían ser sistemas de energía renovable, y varios mostraban innovaciones en procesos de fabricación que no podía comprender. Pero lo que más le llamó la atención fueron las fechas de los dibujos. Muchos fueron creados en la década de 1990, años antes de que tecnologías similares estuvieran disponibles comercialmente. «Mira este», dijo Jack, desplegando un plano que mostraba lo que parecía ser un diseño avanzado de panel solar. Las especificaciones técnicas sugerían tasas de eficiencia muy superiores a cualquier cosa que hubiera visto en el marketing de energía renovable convencional. El sello de fecha mostraba que se había completado en 1994. Tommy se acercó, trazando los intrincados diagramas eléctricos con su dedo. El abuelo Thomas estaba inventando cosas antes de que otras personas siquiera pensaran en ellas. Jack asintió. Su comprensión de la inteligencia de su padre se expandía con cada nuevo descubrimiento. Estos no eran los proyectos de aficionado de un ermitaño aislado. Eran las innovaciones de grado profesional de un ingeniero brillante que de alguna manera había elegido trabajar en completo secreto. Un archivador de madera en la esquina del taller llamó la atención de Jack. Sus cajones estaban etiquetados con abreviaturas crípticas que inicialmente no significaban nada para él, pero a medida que comenzó a explorar su contenido, surgieron patrones. Las solicitudes de patente contenían copias de docenas de presentaciones a la oficina de patentes de AEA,
muchas de ellas con sellos de aprobación y documentación oficial. La correspondencia corporativa contenía cartas de importantes empresas de tecnología que expresaban interés en licenciar varias innovaciones. «Tommy, mira esto», dijo Jack, sosteniendo una carta con fecha de hacía solo 5 años. El membrete pertenecía a un importante fabricante de productos electrónicos, y el contenido hizo que las manos de Jack temblaran ligeramente mientras leía en voz alta. «Estimado señor Landon, estamos preparados para ofrecer 2.3 millones por los derechos exclusivos de licencia de su tecnología mejorada de almacenamiento de baterías, según se detalla en la patente 8.947/231. Esto representa un aumento significativo de nuestra oferta anterior y refleja la creciente demanda del mercado por sus innovaciones». Los ojos de Tommy se abrieron de par en par. 2.3 millones por una invención. Jack continuó leyendo la correspondencia corporativa, encontrando ofertas similares de diferentes compañías para varias patentes que su padre había desarrollado. Las cifras eran asombrosas. Millones de dólares en ofertas de licencias que su padre aparentemente había rechazado o ignorado por completo. «¿Por qué no tomó el dinero?», preguntó Tommy, expresando la pregunta que Jack estaba luchando por responder. Un diario de cuero, escondido detrás de los archivos de patentes, proporcionó algunas ideas. Este volumen contenía entradas de años más recientes, mostrando la perspectiva en evolución de Thomas sobre su trabajo y su propósito. 8 de diciembre. Rechacé otra oferta de licencia de Reynolds Technologies. La patente de almacenamiento de baterías por sí sola podría financiar una jubilación cómoda. Pero eso pasa por alto el punto más importante. Estas innovaciones no están destinadas a enriquecer a corporaciones que limitarán su aplicación por márgenes de beneficio. La base del mañana requiere un pensamiento diferente. Jack hizo una pausa en su lectura, comenzando a comprender la estrategia a largo plazo de su padre. Thomas no había estado acaparando sus inventos por excentricidad. Había estado esperando la oportunidad adecuada para lanzarlos de una manera que maximizara su beneficio para la sociedad en lugar de las ganancias corporativas. 15 de enero. Jack tendrá 37 años ahora. Tommy debe de estar caminando, probablemente hablando. Sarah menciona que le lee todas las noches. Me pregunto si le gustan las historias de aventuras como a Jack a esa edad. Cada patente que presento, cada innovación que perfecciono, es otro ladrillo en la base que estoy construyendo para su futuro. Puede que nunca entiendan por qué tuve que irme, pero algún día se beneficiarán de lo que he logrado aquí. Las palabras golpearon a Jack como un golpe físico. Su padre había estado pensando en ellos, planeando para ellos, construyendo algo destinado a asegurar su futuro. El hombre al que había resentido durante 30 años había pasado esas mismas décadas trabajando para su beneficio. Tommy había descubierto otra sección del taller donde los prototipos terminados se encontraban en estantes cuidadosamente organizados. Paneles solares que parecían mucho más sofisticados que cualquier cosa comercialmente disponible. Sistemas de baterías con diseños compactos que desafiaban la comprensión de Jack de la tecnología actual y componentes electrónicos que parecían pertenecer a una película de ciencia ficción. «Estas son las cosas de los dibujos», dijo Tommy, examinando cuidadosamente un prototipo de batería que no era más grande que un libro de bolsillo, pero aparentemente capaz de almacenar enormes cantidades de energía según sus especificaciones adjuntas. Jack se unió a su hijo en los estantes de prototipos, manejando las innovaciones de su padre con la reverencia que merecían. Cada dispositivo representaba años de investigación y desarrollo, creados en aislamiento, pero diseñados con un impacto global en mente. El valor financiero de las patentes era impresionante, pero el valor social potencial de las tecnologías era asombroso. Un recuerdo surgió de repente. Su padre en su antiguo garaje de Detroit, trabajando en lo que Jack había asumido que eran proyectos inútiles. Thomas había intentado explicar su trabajo a un Jack de 8 años, describiendo cómo pequeñas mejoras en la eficiencia energética podrían eventualmente transformar industrias enteras. Pero Jack había estado más interesado en jugar con amigos que en escuchar explicaciones técnicas, y su madre había desalentado lo que ella veía como los sueños poco realistas de Thomas. «Él siempre estaba trabajando en cosas como esta», dijo Jack en voz baja, con la voz ahogada por el arrepentimiento. «Incluso cuando tenía tu edad,
Estaba tratando de inventar cosas que ayudarían a la gente. Simplemente nunca entendí lo que estaba haciendo. Tommy levantó la vista del prototipo que estaba examinando. Su expresión era seria más allá de sus años. Quizás tuvo que irse para poder terminar el trabajo sin que la gente lo molestara. Como cuando yo tengo que ir a mi habitación para concentrarme en mi tarea más difícil. La simple sabiduría de la observación de su hijo golpeó a Jack profundamente. Quizás el abandono de Thomas no había sido huir de la responsabilidad. Quizás había sido aceptar un tipo diferente de responsabilidad, una que requería sacrificio y aislamiento, pero que prometía beneficios que se extendían mucho más allá de su familia inmediata. La carpeta de planos parecía palpitar con nuevo significado, mientras Jack consideraba el alcance total del trabajo de su padre. Estas no eran solo invenciones, eran la base de tecnologías que podrían revolucionar la energía renovable, mejorar la eficiencia de la fabricación y avanzar las capacidades informáticas de formas que las grandes corporaciones aparentemente estaban ansiosas por explotar. Pero Thomas había elegido un camino diferente. En lugar de vender sus innovaciones al mejor postor, había pasado 30 años perfeccionándolas, probándolas y preparándolas para su lanzamiento de una manera que maximizaría su beneficio para la humanidad, en lugar de los márgenes de beneficio corporativos. «Papá», dijo Tommy suavemente, aún estudiando el prototipo de batería en sus manos. «Creo que el abuelo Thomas estaba tratando de salvar el mundo, una invención a la vez». Jack asintió, con la garganta apretada por una emoción que no esperaba sentir. «Creo que tienes razón, amigo. Y creo que estaba tratando de asegurarse de que nosotros seríamos parte de eso cuando llegara el momento». El taller que los rodeaba representaba más que la vida de un solo hombre. Era un tesoro de innovaciones que podrían transformar industrias enteras, creadas por un padre que había sacrificado todo para asegurar que su familia heredaría no solo riqueza, sino los medios para marcar una diferencia significativa en el mundo. La pregunta que quedaba era si Jack estaba preparado para asumir el papel que su padre había estado preparando para él durante 30 años, y si podía encontrar el coraje para continuar el trabajo de Thomas a pesar de no haberlo entendido nunca, mientras el hombre estuvo vivo para explicárselo. La colección de documentos de patentes ocupaba un archivador completo en el sótano de la biblioteca de Pine Ridge, donde Jack había convencido a la bibliotecaria para que le permitiera usar sus instalaciones de investigación después de explicar su situación. Extendidas sobre 3 mesas, había fotocopias de presentaciones oficiales de patentes que revelaban el verdadero alcance del genio de su padre y el asombroso imperio financiero que había construido silenciosamente durante 3 décadas de trabajo innovador. Tommy se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la biblioteca, organizando cuidadosamente los documentos de patentes por fecha, mientras Jack trabajaba con las implicaciones financieras más complejas. Lo que había comenzado como curiosidad sobre las invenciones de su padre se había convertido en algo parecido al asombro a medida que las cifras se aclaraban. «Papá, este es para algo llamado arquitectura avanzada de células fotovoltaicas», leyó Tommy de una patente fechada en 1996. «Aquí dice que 3 empresas diferentes querían licenciarla y la oferta más grande fue de 4 millones. Jack levantó la vista de su propia pila de documentos, donde había estado calculando el valor acumulativo de la cartera de patentes de su padre. Las cifras preliminares eran asombrosas. Las estimaciones conservadoras sugerían que Thomas había rechazado ofertas de licencias por un total de más de 50 millones en los últimos 15 años. «Pero mira esto», dijo Jack, mostrándole a Tommy una solicitud de patente más reciente. No solo rechazó las ofertas, siguió mejorando los diseños, haciéndolos más eficientes, más prácticos. Esta patente de celda solar del año pasado muestra tasas de eficiencia un 30% mejores que cualquier cosa actualmente en el mercado. La bibliotecaria, una mujer paciente llamada Dorothy Chen, que había sido sorprendentemente útil a pesar de la naturaleza inusual de su investigación, se acercó a su mesa con otra caja de materiales. «Encontré esto en nuestros registros comerciales locales», dijo, dejando una colección de documentos de constitución y licencias comerciales. Parece que su padre estableció varias pequeñas corporaciones a lo largo de los años, principalmente para administrar solicitudes de patentes y negociaciones de licencias. Jack abrió los registros comerciales
encontrando otra capa de la cuidadosa planificación de su padre. Thomas no solo había estado inventando en aislamiento, había estado construyendo una sofisticada estructura legal y financiera para administrar sus innovaciones. Cada corporación había sido establecida para propósitos específicos: patentes de energía renovable, innovaciones en tecnología informática, mejoras en procesos de fabricación. Señora Chen, dijo Jack, levantando la vista de los papeles de constitución, ¿sabe si mi padre trabajó con algún abogado o contador local? Este nivel de organización comercial requeriría ayuda profesional. Dorothy sonrió con conocimiento de causa. Herbert Paulson, el abogado que lo contactó sobre la herencia, ha estado manejando los asuntos legales de su padre durante más de 20 años. Ha sido muy discreto al respecto, pero Thomas fue uno de sus clientes más importantes. Probablemente debería programar una reunión con él. La sugerencia tenía perfecto sentido, pero Jack sintió una oleada de frustración por la discreción anterior del abogado. Paulson había hecho que pareciera que Thomas había muerto con activos mínimos, cuando en realidad había estado administrando una compleja cartera de valiosa propiedad intelectual. Tommy había pasado a una sección diferente de documentos de patentes. Su joven mente, aparentemente mejor equipada que la de Jack, para navegar por las especificaciones técnicas. Papá, este es realmente genial. Se llama Sistema Integrado de Almacenamiento y Distribución de Energía, y parece que podría alimentar toda una casa con una pequeña batería. Jack se unió a su hijo, estudiando los dibujos de la patente con creciente asombro. El sistema de almacenamiento de energía representaba un salto cuántico más allá de la tecnología actual de baterías, combinando varias de las otras innovaciones de Thomas en una solución unificada que podría revolucionar la gestión de la energía doméstica. Según esto, dijo Jack, leyendo las especificaciones técnicas, una sola unidad podría almacenar suficiente energía para alimentar un hogar promedio durante 2 semanas y podría recargarse desde paneles solares, generadores eólicos o conexiones convencionales a la red eléctrica. La patente estaba fechada hace solo 2 años, lo que sugería que Thomas había continuado innovando hasta su muerte. Pero, lo que es más importante, nunca se había licenciado a ninguna corporación. Permanecía completamente bajo el control de Thomas, lo que significaba que ahora pertenecía a Jack y Tommy. ¿Cuánto crees que valdría algo así?, preguntó Tommy, su mente de 8 años lidiando con conceptos que desafiaban incluso la comprensión de Jack. Antes de que Jack pudiera responder, Dorothy regresó con otra caja de materiales. Casi se me olvidan estos, dijo, dejando lo que parecían ser archivos de correspondencia. Su padre tenía un apartado de correos en el pueblo para la correspondencia comercial. El jefe de correos me pidió que se los entregara cuando viniera. Los archivos de correspondencia contenían cartas de grandes corporaciones, agencias gubernamentales y empresas tecnológicas internacionales que expresaban interés en licenciar o comprar varias patentes que Thomas controlaba. Las fechas iban desde meses recientes hasta principios de los años 90, mostrando 3 décadas de persistente interés corporativo en su trabajo. Una carta en particular llamó la atención de Jack. Era del Departamento de Energía, fechada solo 6 meses antes de la muerte de Thomas, y expresaba un serio interés en sus tecnologías de almacenamiento de energía para proyectos de estabilización de la red nacional. Estimado señor Landon, leyó Jack en voz alta, nuestra Junta de Revisión Técnica ha determinado que su sistema integrado de almacenamiento de energía representa un avance significativo en la gestión de energía a escala de red. Nos gustaría programar una reunión para discutir posibles oportunidades de asociación gubernamental para la implementación a gran escala de sus tecnologías. Tommy levantó la vista de su propia lectura con emoción. El gobierno quería usar los inventos del abuelo, como para todo el país. Jack asintió. Su comprensión del trabajo de su padre se expandía una vez más. Thomas no solo había estado creando productos para la venta comercial, había estado desarrollando tecnologías que podrían transformar la infraestructura energética a escala nacional. Las implicaciones eran asombrosas, tanto en términos de impacto social como de valor financiero. Un cálculo se estaba formando en la mente de Jack, mientras revisaba los valores de las patentes y las cartas de interés corporativo. Las estimaciones conservadoras sugerían que la cartera de patentes de su padre
valía decenas de millones de dólares en potencial de licencia inmediato. Pero si las tecnologías eran tan revolucionarias como parecían, su valor a largo plazo podría ser mucho mayor. «Papá, mira esta», dijo Tommy, sosteniendo una carta de un consorcio europeo de energía renovable. Querían pagar 25 millones de dólares solo por los derechos de uso de los diseños de paneles solares del abuelo en Europa. Jack tomó la carta, notando que estaba fechada solo 8 meses antes, después de que Thomas hubiera podido responder si hubiera querido aprovechar la oportunidad. Sin embargo, no había ninguna indicación en los archivos de correspondencia de que hubiera respondido a ninguna de las ofertas recientes. El patrón se estaba volviendo claro. Thomas había pasado 30 años perfeccionando sus innovaciones, construyendo una cartera integral de tecnologías que podrían revolucionar múltiples industrias. Pero en lugar de cobrar su valor comercial inmediato, había estado esperando algo, preparándose para un propósito más grande que requería mantener las tecnologías bajo su control directo. Un recuerdo le vino a la mente de la entrada del diario de su padre sobre la construcción de la Fundación del Mañana. Quizás Thomas nunca había tenido la intención de vender sus innovaciones a trozos a corporaciones que las explotarían para obtener ganancias a corto plazo. Quizás había estado planeando algo mucho más ambicioso, un lanzamiento integral de tecnologías que podrían beneficiar a la humanidad en su conjunto, en lugar de enriquecer a empresas individuales. «Tommy», dijo Jack suavemente, con la voz llena de una mezcla de orgullo y una abrumadora responsabilidad. «Creo que tu abuelo estaba planeando cambiar el mundo. Y creo que estaba planeando que nosotros lo ayudáramos a hacerlo». Los documentos de patentes extendidos sobre las mesas de la biblioteca representaban más que una herencia financiera. Eran el plano de una revolución tecnológica que un hombre brillante había pasado toda su vida adulta preparando. La pregunta que ahora enfrentaba Jack era si tenía el coraje y la sabiduría para continuar el trabajo de su padre, a pesar de haber pasado 30 años malinterpretando el verdadero propósito del hombre. Fuera de las ventanas de la biblioteca, la tarde de Montana se estaba convirtiendo en noche, pero dentro, padre e hijo continuaron su exploración del extraordinario legado de Thomas Landon. Cada nuevo descubrimiento, añadiendo otra pieza a un rompecabezas que era mucho más complejo y valioso de lo que cualquiera de ellos había imaginado posible. La llave de la caja de seguridad era increíblemente pequeña, escondida dentro de una copia ahuecada de Walden, que había estado sentada inocentemente entre los cientos de otros libros en los estantes de su padre. Jack quizás nunca la habría encontrado si Tommy no se hubiera sentido atraído por el clásico de Thoreau, reconociéndolo como uno de los libros que su madre solía leerle antes de dormir. «Papá, este libro se siente raro», había dicho Tommy, sacudiendo suavemente el volumen. El débil traqueteo de metal contra papel había llevado al descubrimiento de la llave, junto con una pequeña nota con la cuidadosa letra de Thomas. Primer Banco Nacional de Billings, Caja 847. La verdadera fundación requiere un terreno sólido sobre el que construir. Ahora, 3 horas después, Jack y Tommy se sentaron bajo la iluminación fluorescente estéril de la sala de cajas de seguridad del banco, mirando el contenido que redefinía todo lo que creían entender sobre el proyecto de 30 años de Thomas Landon. La caja contenía extractos de cuentas de inversión, documentos de fondos fiduciarios y registros financieros que pintaban un cuadro de cuidadosa acumulación de riqueza que abarcaba 3 décadas. Pero estas no eran las finanzas caóticas de un inventor excéntrico. Eran las inversiones metódicas de un hombre brillante que entendía tanto la tecnología como los mercados lo suficientemente bien como para convertir la innovación en una prosperidad extraordinaria. «Papá, ¿qué significa este número?», preguntó Tommy, señalando la línea inferior del resumen de inversión más reciente. Las manos de Jack temblaron ligeramente mientras leía la cifra en voz alta. $437,000. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como algo de una historia de fantasía. Jack leyó el número de nuevo, revisando y volviendo a revisar los puntos decimales, convencido de que de alguna manera debía estar malinterpretando el documento financiero. Pero cada extracto de cuenta, cada resumen de inversión, cada saldo de fondo fiduciario confirmaba la imposible realidad. Su padre, el hombre que había abandonado a su familia y vivido como un ermitaño en una remota cabaña de Montana,
Había acumulado una fortuna que se acercaba a los $200 millones. ¿Cómo?, susurró Jack, más para sí mismo que para Tommy. ¿Cómo hizo esto? La respuesta estaba en los otros documentos contenidos en la caja de seguridad. Los extractos de regalías de patentes mostraban que, si bien Thomas se había negado a vender sus innovaciones directamente, había licenciado cuidadosamente aplicaciones específicas a empresas seleccionadas, manteniendo el control sobre las tecnologías centrales mientras generaba flujos de ingresos constantes. Pero el verdadero genio estaba en su estrategia de inversión. Thomas había utilizado sus regalías de patentes para financiar inversiones tempranas en empresas de tecnología que más tarde se convertirían en gigantes de la industria. Los documentos mostraban que había comprado participaciones significativas en nuevas empresas de energía renovable, empresas de tecnología informática y empresas de fabricación que se alineaban con sus propias innovaciones, a menudo años antes de que se volvieran rentables o ampliamente reconocidas. Mira esto, dijo Jack, desplegando un extracto de inversión de 1995. Compró 10,000 acciones de algo llamado Solar Tech Solutions por $3 por acción. Según este extracto reciente, esas mismas acciones ahora valen más de $400 cada una. Tommy hizo los cálculos con la rápida aritmética mental que siempre había impresionado a Jack. Eso es como convertir $30,000 en $4 millones. Exactamente. Y lo hizo docenas de veces con docenas de empresas diferentes. Jack extendió más documentos de inversión, revelando una cartera que se leía como una predicción de la evolución de la industria tecnológica durante las últimas 3 décadas. Thomas había invertido tempranamente en empresas que desarrollaron infraestructura de Internet, sistemas de energía renovable, procesos de fabricación avanzados y tecnologías médicas innovadoras. En todos los casos, el momento de su inversión había sido extraordinariamente presciente, como si hubiera poseído información privilegiada sobre qué tecnologías eventualmente transformarían sus respectivas industrias. Pero a medida que Jack estudiaba los patrones de inversión con más cuidado, se dio cuenta de que no era información privilegiada, era una comprensión técnica superior. Thomas había reconocido el potencial de las tecnologías emergentes porque él mismo estaba trabajando en innovaciones similares. Su cartera de patentes le había dado una visión de las tendencias de la industria que la mayoría de los inversores no podían poseer. Estaba jugando un juego completamente diferente, dijo Jack. Su admiración por el pensamiento estratégico de su padre crecía con cada nueva revelación. Mientras otras personas adivinaban qué empresas podrían tener éxito, él realmente entendía la tecnología lo suficientemente bien como para hacer predicciones informadas. Tommy había descubierto otra sección de la caja de seguridad que contenía lo que parecían ser documentos legales. «Papá, ¿qué es un fondo fiduciario?» Jack tomó los documentos del fondo fiduciario, escaneando el lenguaje legal que gradualmente se aclaró a pesar de su complejidad. Thomas había establecido múltiples fondos fiduciarios, todos diseñados para proporcionar seguridad financiera a largo plazo para Jack y Tommy, mientras preservaban el capital para futuras generaciones. «Significa que tu abuelo estableció cuentas especiales que nos cuidarán para siempre», explicó Jack, con la voz ahogada por una emoción que no esperaba sentir. «El dinero crece con el tiempo, pero podemos usar parte de él para cosas importantes como la educación, la vivienda y ayudar a otras personas». Pero el descubrimiento más sorprendente aún estaba por llegar. En el fondo de la caja de seguridad yacía un sobre sellado dirigido simplemente a Jack y Tommy. En su interior, las instrucciones financieras finales de Thomas revelaron el verdadero alcance de su planificación a largo plazo. «Mi querido hijo y nieto», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que he fallecido y te has tomado el tiempo de explorar verdaderamente lo que construí durante nuestros años separados. Los recursos financieros que has descubierto no están destinados a ser acumulados o gastados frívolamente. Representan la base de algo mucho más importante que la riqueza personal». Jack hizo una pausa en su lectura, mirando a Tommy, cuyo joven rostro mostraba la seria concentración que reservaba para conversaciones realmente importantes. «Las patentes, las inversiones y el capital acumulado están destinados a financiar la Fundación Landon, una organización dedicada a liberar tecnologías beneficiosas libremente
a la humanidad, en lugar de venderlas al mejor postor corporativo. Cada innovación que desarrollé, cada dólar que invertí, cada sacrificio que hice fue para este único propósito: asegurar que el avance tecnológico sirva al florecimiento humano en lugar de al beneficio corporativo. El peso de la visión de su padre se posó sobre Jack como un manto de responsabilidad que nunca había pedido, pero que no podía ignorar. Thomas no solo había estado acumulando riqueza, había estado construyendo la infraestructura financiera necesaria para revolucionar la forma en que se desarrollaban y distribuían las tecnologías beneficiosas. Ahora tienes los recursos para continuar este trabajo. La carta continuaba: la elección es tuya, si honrar la visión o simplemente disfrutar de la seguridad financiera. Pero espero que consideres que el verdadero tesoro no es el dinero en sí, sino la oportunidad de usarlo al servicio de algo más grande que nosotros mismos. Tommy se apoyó en el hombro de su padre, aparentemente sintiendo la magnitud de lo que habían descubierto. El abuelo Thomas quería que ayudáramos a la gente con sus inventos, ¿verdad? Jack asintió, con la garganta apretada por emociones que iban desde la gratitud hasta una abrumadora responsabilidad y un profundo arrepentimiento por los 30 años de malentendidos que lo habían separado del verdadero propósito de su padre. Sí, amigo, pasó toda su vida construyendo algo que podría mejorar el mundo, y ahora quiere que lo ayudemos a terminarlo. La bóveda del banco a su alrededor se sentía simultáneamente como una cámara del tesoro y un espacio sagrado, conteniendo no solo una riqueza extraordinaria, sino el sueño cuidadosamente preservado de un hombre que había sacrificado todo, incluida la comprensión de su familia, para servir una visión más grande que la felicidad personal. Fuera de la bóveda, el sol de la tarde se ponía sobre el vasto paisaje de Montana, proyectando largas sombras que parecían extenderse hacia un futuro que Thomas Landon había pasado 30 años preparando a su hijo y nieto para heredar. La pregunta que quedaba era si Jack tenía el coraje y la sabiduría para asumir el papel que su padre había imaginado para él. A pesar de haber pasado la mayor parte de su vida adulta, resentido con el hombre que había hecho todo posible. La última carta de su padre esperaba en un sobre sellado, guardada detrás de la última página de los documentos del fondo fiduciario. Su papel amarillento por la edad y marcado con una fecha de apenas 3 meses antes de la muerte de Thomas. Las manos de Jack temblaron mientras rompía el sello de cera, sabiendo instintivamente que lo que hubiera dentro completaría la imagen que su padre había pasado 30 años creando. Tommy se sentó en silencio a su lado en la sala de privacidad del banco, comprendiendo de alguna manera que este momento requería reverencia más que su habitual curiosidad enérgica. La luz de la tarde que se filtraba por la pequeña ventana bañaba todo en tonos dorados que parecían santificar el momento de la revelación final. «Mi querido Jack», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que has descubierto no solo los recursos financieros que acumulé, sino también el propósito más profundo detrás de mi aparente abandono de nuestra familia. Sé que ninguna explicación puede sanar completamente las heridas que mi partida creó, pero espero que comprender mis razones pueda iniciar ese proceso de curación». Jack hizo una pausa. Su visión se nubló ligeramente mientras 30 años de resentimiento chocaban con la posibilidad de comprender. A su lado, Tommy esperaba pacientemente, su pequeña mano apoyada en el brazo de su padre. «La verdad es que nunca quise dejarte a ti y a tu madre. Cada día de nuestra separación ha sido una forma de tortura que acepté solo porque quedarme los habría puesto a ambos en peligro mortal. El trabajo que estaba haciendo en Detroit, las patentes iniciales, el desarrollo de prototipos, había atraído la atención de ciertas corporaciones que estaban dispuestas a usar la violencia para controlar tecnologías que consideraban valiosas». Jack sintió que su mundo se movía mientras procesaba las palabras de su padre. El abandono que había interpretado como desprecio egoísta había sido en realidad un sacrificio protector. Se hicieron 3 intentos diferentes de entrar en nuestra casa y robar mi investigación. El incidente final involucró a hombres que dejaron claro que tu madre y tú sufrirían daño si no entregaba mi trabajo a sus patrocinadores corporativos. Esa noche, me di cuenta de que la única forma de mantenerlos a salvo era desaparecer por completo, llevando mi investigación conmigo y sin dejar rastro que pudiera llevarlos de vuelta a ustedes.
La carta tembló en las manos de Jack mientras décadas de amargas suposiciones se desmoronaban y se reformaban en algo parecido a la comprensión. Su padre no había huido de la responsabilidad. Había aceptado una aplastante carga de aislamiento para proteger a la familia que amaba. Vine a Montana sin nada más que mis cuadernos y la desesperada esperanza de poder continuar mi trabajo en aislamiento mientras los mantenía a ti y a tu madre a salvo de los intereses corporativos que querían explotar mis innovaciones. Cada patente que presenté, cada inversión que hice, cada avance tecnológico que logré, fue motivado por un solo propósito: construir un legado que algún día lo sustentaría a ti y a cualquier familia que pudieras crear. Tommy se acercó a su padre, aparentemente sintiendo el peso emocional de las revelaciones, aunque no pudiera comprender completamente sus implicaciones. «Papá, ¿estás bien?». Jack asintió, aunque las lágrimas corrían por su rostro mientras continuaba leyendo la explicación de su padre sobre 30 años de sacrificio y planificación. «Sé que mi ausencia te causó dolor, y sé que tu madre sufrió debido a mi decisión de protegerte a través de la separación en lugar de quedarme para enfrentar el peligro juntos. He vivido con esa culpa todos los días, pero también he vivido con la certeza de que quedarme habría resultado en sus muertes junto con la mía». El peligro corporativo que había llevado a Thomas al exilio de repente daba sentido a otros misterios que Jack había descubierto. Los sofisticados sistemas de seguridad en la cabaña, los talleres ocultos, las cuidadosas estructuras legales que protegían sus patentes. Todo ello representaba las precauciones de un hombre que sabía que todavía lo estaban cazando. Las tecnologías que desarrollé durante estos 30 años valen mucho más de lo que sugieren los estados financieros. En las manos equivocadas, podrían usarse para consolidar el poder corporativo y aumentar la desigualdad. En las manos correctas, en sus manos, podrían democratizar el acceso a la energía, mejorar la eficiencia de la fabricación y promover el florecimiento humano a escala global. Jack hizo una pausa en su lectura, abrumado por el alcance de la responsabilidad que su padre le estaba imponiendo. La fortuna de $198 millones era lo suficientemente asombrosa, pero la expectativa de que se convirtiera en un administrador de tecnologías que cambiarían el mundo se sentía casi increíblemente desalentadora. Elegí vivir como un ermitaño, no porque prefiriera el aislamiento, sino porque el trabajo requería un secreto y una seguridad absolutos. Cada día que pasaba lejos de ti era un día dedicado a prepararme para el momento en que heredarías no solo recursos financieros, sino el poder de transformar cómo la tecnología sirve a la humanidad. Tommy había estado escuchando atentamente la lectura tranquila de su padre, y ahora habló con la sabiduría que parecía surgir de él durante sus conversaciones más importantes. El abuelo Thomas era como un superhéroe que tuvo que ocultar su identidad secreta para proteger a las personas que amaba. La analogía era sorprendentemente acertada y ayudó a Jack a procesar la magnitud del sacrificio de su padre. Thomas Landon, de hecho, había vivido una especie de doble vida, manteniendo la apariencia de un ermitaño excéntrico, mientras en realidad servía como guardián de tecnologías que podrían beneficiar a millones de personas. Los intereses corporativos que me llevaron al exilio aún existen, y eventualmente descubrirán lo que construí aquí. Cuando eso suceda, te enfrentarás a la misma elección que yo: entregar estas tecnologías para que sean explotadas con fines de lucro privado o encontrar una manera de protegerlas mientras las usas para el bien común. Un escalofrío recorrió la espalda de Jack al darse cuenta de que el aislamiento de su padre quizás no había proporcionado protección permanente después de todo. Si las entidades corporativas seguían buscando las innovaciones de Thomas, su muerte podría en realidad aumentar el peligro en lugar de terminarlo. He pasado 30 años preparándote para esta responsabilidad, aunque no sabías que se avecinaba. Los recursos financieros te proporcionarán seguridad e independencia. La cartera de patentes te dará control legal sobre tecnologías revolucionarias. Los documentos de la fundación te proporcionarán una estructura para liberar estas innovaciones de manera que sirvan a la humanidad en lugar de a los accionistas corporativos. Jack levantó la vista de la carta para encontrarse con la mirada seria de Tommy. Su hijo de 8 años parecía entender de alguna manera que estaban discutiendo más que solo dinero e inventos.
Estaban confrontando un legado que definiría el resto de sus vidas. Pero lo más importante, continuó la carta, ahora tienes la oportunidad de sanar la herida que mi partida creó en nuestra familia. No pude ser el padre que necesitabas durante tu infancia, pero quizás aún pueda proporcionar la base para el hombre en que te has convertido y el padre que eres para Tommy. Las palabras golpearon a Jack como un golpe físico, articulando finalmente el perdón que no sabía que necesitaba. La ausencia de su padre ciertamente lo había herido, pero también lo había moldeado en alguien capaz de comprender el sacrificio y el pensamiento a largo plazo. La elección es enteramente tuya, hijo mío. Puedes venderlo todo, tomar el dinero y vivir cómodamente sin involucrarte nunca con el propósito más grande que yo imaginé. O puedes asumir el papel que pasé 30 años preparándote, como guardián de tecnologías que podrían ayudar a sanar los problemas del mundo mientras proporcionas seguridad a tu propia familia. Jack dobló la carta con cuidado, su mente dando vueltas con las implicaciones de todo lo que había aprendido. Su padre no los había abandonado por debilidad o egoísmo. Había tomado la decisión más difícil posible, sacrificando su propia felicidad para protegerlos mientras construía algo extraordinario para su futuro. Tommy, dijo Jack suavemente, con la voz ahogada por la emoción, creo que finalmente entiendo por qué tu abuelo tuvo que dejarnos. Y creo que entiendo lo que quiere que hagamos con lo que dejó. El niño asintió gravemente, su joven mente aparentemente captando la verdad esencial, aunque los detalles siguieran siendo complejos. Quiere que usemos sus inventos para ayudar a la gente, ¿verdad? Como superhéroes con ciencia en lugar de superpoderes. Jack sonrió a través de sus lágrimas, asombrado una vez más por la capacidad de su hijo para destilar situaciones complejas en sus elementos esenciales. Exactamente así, amigo. Exactamente así. La bóveda del banco a su alrededor ya no se sentía como una cámara del tesoro. Se sentía como un fideicomiso sagrado, que contenía no solo una riqueza extraordinaria, sino el amor cuidadosamente preservado de un padre que había sacrificado todo para asegurar el futuro de su familia, mientras servía a algo más grande que él mismo. El verdadero tesoro no era el dinero, ni siquiera las patentes. Era la oportunidad de redención, comprensión y la posibilidad de honrar un amor que nunca había vacilado a pesar de 30 años de separación necesaria. El reloj del abuelo se sentía pesado en la palma de Jack, mientras estaba sentado en la cabaña restaurada 3 semanas después de descubrir la última carta de su padre. El reloj antiguo había sido de Thomas, transmitido a través de generaciones de hombres Landon, que aparentemente compartían una tradición de tranquila determinación y pensamiento a largo plazo. Ahora le pertenecía a Jack, su tic-tac constante marcando momentos que se sentían llenos de posibilidad y responsabilidad. Tommy estaba acurrucado en una de las sillas hechas a mano de su abuelo, leyendo versiones simplificadas de los documentos de patentes que Jack le había preparado. A sus 8 años, su hijo no podía comprender todas las complejidades técnicas, pero entendía el punto esencial. Ahora controlaban tecnologías que podían cambiar el mundo, y tenían que decidir cómo usarlas de manera responsable. Papá, el invento del panel solar podría alimentar ciudades enteras sin contaminación, ¿verdad?, preguntó Tommy, levantando la vista de su lectura con la expresión seria que ponía cuando procesaba información importante. Así es, amigo. Y el sistema de almacenamiento de baterías podría ayudar a ahorrar energía de días soleados para usarla en días nublados, o de días ventosos para usarla cuando el aire está en calma. Jack mismo había estado aprendiendo los detalles técnicos, revisando las entradas del diario de su padre y las especificaciones de las patentes con la ayuda de libros de texto de ingeniería de la biblioteca local. El teléfono sonó, interrumpiendo su tranquila sesión de planificación. Jack había instalado un teléfono fijo en la cabaña, en parte para la comunicación práctica y en parte porque el servicio celular seguía siendo irregular en su remota ubicación. La persona que llamaba era Herbert Paulson, el abogado que había manejado los asuntos de Thomas y que ahora estaba ayudando a Jack a navegar por las complejas implicaciones legales de su herencia. Jack, necesitamos hablar. La voz de Paulson transmitía una urgencia que hizo que a Jack se le apretara el estómago. He sido contactado por representantes de 3 corporaciones diferentes.
todas expresando interés en adquirir la cartera de patentes de su padre. Están ofreciendo sumas extraordinarias. Estamos hablando de pagos inmediatos que podrían exceder el valor de sus inversiones actuales. Jack sintió un escalofrío familiar al recordar las advertencias de su padre sobre los intereses corporativos que lo habían llevado al exilio. ¿Qué tipo de corporaciones? Grandes empresas en energía renovable, tecnología informática y fabricación. Están siendo muy agresivas con su interés y han dejado claro que consideran que las patentes de su padre son extremadamente valiosas para su planificación estratégica a largo plazo. El momento parecía ominoso. Jack había pasado las últimas 3 semanas investigando en silencio sus opciones, consultando con asesores financieros y comenzando a establecer el marco legal para la fundación Landon que su padre había imaginado. Había tenido cuidado de evitar la publicidad o cualquier acción que pudiera atraer una atención no deseada a su situación. ¿Cómo se enteraron de la patente tan rápido?, preguntó Jack, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Las solicitudes de patentes son de dominio público una vez que se aprueban, pero estas corporaciones parecen tener información más detallada de la que está disponible públicamente. Saben sobre patentes que se presentaron bajo varios nombres corporativos que su padre estableció y tienen un conocimiento detallado de las tecnologías involucradas. Alguien ha estado haciendo una investigación muy exhaustiva. Jack miró a Tommy, quien había dejado de leer y escuchaba la conversación telefónica con la atención que los niños desarrollaban cuando sentían preocupación adulta. La presencia de su hijo le recordó que esto no se trataba solo de las propias decisiones de Jack. Lo que eligiera afectaría el futuro y la seguridad de Tommy. ¿Qué me recomienda?, preguntó Jack. Honestamente, le recomiendo que considere sus ofertas muy seriamente. El dinero que proponen los establecería a usted y a Tommy de por vida y eliminaría cualquier posible complicación de intentar administrar las tecnologías usted mismo. Su padre era brillante, pero también era paranoico con respecto a amenazas corporativas que quizás no sean tan graves como él creía. Pero Jack había leído cuidadosamente los diarios de su padre, y la vigilancia e intimidación corporativa que Thomas describía no sonaban a paranoia. Sonaban a una experiencia documentada con personas peligrosas que no dudarían en usar la violencia para controlar tecnologías valiosas. Después de terminar la llamada con Paulson, Jack se sentó en silencio con Tommy, ambos procesando las implicaciones del interés corporativo. Las ofertas eran tentadoras. Seguridad financiera inmediata sin la abrumadora responsabilidad de gestionar tecnologías que cambiarían el mundo. Pero también significarían abandonar la visión de 30 años de su padre de democratizar las innovaciones beneficiosas en lugar de permitir que se exploten con fines de lucro corporativo. «Papá, ¿qué crees que querría que hiciéramos el abuelo Thomas?», preguntó Tommy, su joven voz yendo directamente al corazón de la lucha interna de Jack. Jack miró el reloj de su padre, sus manecillas marcando el paso del tiempo que se sentía simultáneamente urgente y eterno. «Creo que querría que fuéramos lo suficientemente valientes como para hacer lo correcto, incluso si es más difícil de lo que es fácil». Tommy asintió seriamente, aparentemente satisfecho con esta respuesta. «Como en mis libros de aventuras, donde los héroes tienen que elegir entre quedarse con el tesoro para ellos mismos o usarlo para ayudar a todos». La analogía era sorprendentemente precisa. Jack y Tommy ahora poseían tesoros tecnológicos que podrían beneficiar a millones de personas, pero solo si tenían el coraje de resistir los intereses corporativos que querían controlar y limitar su aplicación. Durante los días siguientes, Jack se dedicó a comprender tanto el potencial técnico de las innovaciones en su padre, como los desafíos prácticos de implementarlas de manera responsable. Estudió los mercados de energía renovable, investigó la ley de patentes y consultó con expertos que podían ayudarlo a evaluar sus opciones. Cuanto más aprendía, más comprendía por qué su padre había estado tan decidido a mantener el control sobre sus inventos. Las tecnologías de paneles solares y almacenamiento de baterías por sí solas podrían revolucionar el acceso a la energía en los países en desarrollo, pero solo si tenían un precio asequible y se compartían abiertamente en lugar de ser controladas por corporaciones centradas en maximizar los márgenes de beneficio en mercados ricos. Tommy ayudó a su manera, haciendo preguntas que obligaron a Jack a articular su pensamiento claramente y abordando cada nueva revelación con el asombro que le recordaba a Jack
por qué el trabajo importaba. Cuando su hijo entendió que podían ayudar a proporcionar electricidad limpia a escuelas y hospitales en lugares que nunca habían tenido energía confiable, su entusiasmo se volvió contagioso. Podríamos ser como Papá Noel, dijo Tommy una noche mientras trabajaban juntos en los planes preliminares de Jack para la Fundación Landon, excepto que en lugar de juguetes, daríamos a la gente inventos que mejoren sus vidas. La imagen hizo sonreír a Jack a pesar del peso de la responsabilidad que llevaba. Quizás eso era exactamente lo que Thomas había imaginado. Ninguna forma de distribuir tecnologías beneficiosas tan libremente como fuera posible, motivado por la generosidad en lugar del beneficio. Pero la presión corporativa se estaba intensificando. Paulson llamaba a diario con actualizaciones sobre nuevas ofertas, y Jack había comenzado a notar vehículos desconocidos estacionados a lo largo de la carretera cerca de su propiedad. El aislamiento que había protegido a su padre durante 30 años podría no proporcionar la misma protección ahora que Thomas se había ido y sus patentes estaban atrayendo el interés corporativo activo. La noche antes de que Jack planeara anunciar su decisión sobre la fundación, se sentó con Tommy en el porche delantero de la cabaña, viendo el sol ponerse sobre la naturaleza salvaje de Montana que había protegido el trabajo de su padre durante 3 décadas. El reloj del abuelo marcaba constantemente en su bolsillo, marcando momentos que se sentían preciosos y fugaces. ¿Tienes miedo, papá?, preguntó Tommy, apoyándose en el hombro de su padre con la confianza que los niños mostraban cuando creían que los adultos podían manejar cualquier desafío. Jack consideró la pregunta cuidadosamente. Tenía miedo, aterrorizado, de tomar la decisión equivocada, de no honrar el sacrificio de su padre, de poner a Tommy en peligro, de no estar a la altura de la responsabilidad que había heredado. Pero también estaba emocionado por la posibilidad de usar sus recursos para ayudar genuinamente a las personas y sanar algunas de las heridas que la necesaria ausencia de su padre había creado en su familia. Tengo miedo, admitió Jack, pero también estoy emocionado. Tu abuelo pasó 30 años construyendo algo asombroso y ahora tenemos que decidir cómo usarlo. Eso da miedo, pero también es el regalo más grande que alguien podría darnos. Tommy asintió gravemente, su joven sabiduría proporcionando una comodidad que Jack no esperaba encontrar. El abuelo Thomas también debe haber tenido miedo cuando tuvo que dejarnos para protegernos, pero lo hizo de todos modos, porque era lo correcto. El reloj pareció palpitar con aprobación en el bolsillo de Jack al darse cuenta de que su hijo había identificado la verdad esencial. El coraje no era la ausencia de miedo, era la voluntad de actuar con rectitud a pesar del miedo, de servir algo más grande que la comodidad personal, de honrar los sacrificios de quienes habían venido antes. Mañana Jack llamaría a Paulson y rechazaría las ofertas corporativas. Mañana comenzaría a implementar la visión de su padre de la Fundación Landon. Mañana asumiría plenamente el papel que Thomas había pasado 30 años preparándole para ocupar. Pero esta noche se sentó con su hijo en el porche de su padre, agradecido por el amor que había trascendido 30 años de separación y la oportunidad de finalmente entender al hombre que había sacrificado todo para asegurar su futuro mientras servía al bien común. El verdadero tesoro no era el dinero ni las patentes, era la oportunidad de redención, propósito y la continuación de un legado construido sobre el amor en lugar del abandono. La escritura del ayuntamiento se extendía sobre la mesa principal del centro comunitario de Pine Ridge, como una revelación que transformaba todo lo que los residentes querían saber sobre Thomas Landon y su presencia de 30 años en la comunidad. Jack había convocado la reunión para las 7:00 de la tarde de un martes, sabiendo que la mayoría de las familias trabajadoras podrían asistir y que el momento permitiría una discusión exhaustiva de lo que estaba a punto de proponer. Casi 200 personas se habían reunido, una asistencia notable para un pueblo de menos de 900 residentes. Jack reconoció algunos rostros de sus encuentros anteriores. Bill Morrison y Pete Carlson se sentaron en la primera fila, sus expresiones mezclando curiosidad con el escepticismo que habían mostrado desde su llegada. Sarah Mackenzie había ocupado un asiento cerca del centro. Su sonrisa alentadora brindaba consuelo en una sala llena de vecinos inciertos. Tommy se sentó junto a su padre en la mesa principal, vistiendo su mejor camisa y la expresión seria que reservaba para ocasiones importantes.
Frente a ellos yacían documentos que alterarían fundamentalmente la forma en que los residentes de Pine Ridge entendían la historia reciente y las posibilidades futuras de su comunidad. Gracias a todos por venir, comenzó Jack, su voz resonando claramente a través del cuidadoso silencio de la sala. Sé que ha habido mucha especulación sobre por qué mi hijo y yo vinimos a Pine Ridge y qué planeamos hacer con la propiedad que mi padre nos dejó. Esta noche, quiero compartir algo de información que creo que los sorprenderá tanto como a mí. Levantó la escritura del ayuntamiento, dejando que el documento oficial captara la iluminación superior para que todos pudieran ver sus sellos formales y timbres legales. Esta es la escritura del Centro Comunitario de Pine Ridge, junto con la estación de bomberos, el edificio de la biblioteca y aproximadamente el 40% de las propiedades comerciales en Main Street. Un murmullo recorrió la multitud mientras la gente procesaba lo que Jack les estaba diciendo. Sarah Mackenzie se inclinó hacia adelante en su asiento, su expresión cambiando de curiosidad a asombro. Según estos documentos legales, mi padre, Thomas Landon, compró estas propiedades durante los últimos 15 años, siempre a través de corporaciones intermediarias y fideicomisos legales que mantuvieron su nombre fuera de los registros públicos. Ahora posee casi la mitad del distrito comercial del centro de Pine Ridge. Bill Morrison se puso de pie, su rostro enrojecido por la confusión y la aparente ira. Eso es imposible. Hubiéramos sabido si alguien estaba comprando el pueblo. Las ventas de propiedades son de dominio público. Jack asintió, comprendiendo la incredulidad del hombre. Tiene razón en que las ventas de propiedades son de dominio público. Pero mi padre fue muy cuidadoso al estructurar sus compras a través de corporaciones con nombres como Montana Rural Development, LLC y Beartooth Investment Partners. A menos que supiera buscar la conexión, no se daría cuenta de que todas estas compañías estaban controladas por la misma persona. Desplegó documentos adicionales que mostraban la compleja red de estructuras corporativas que Thomas había creado para mantener su anonimato mientras adquiría sistemáticamente propiedades en Pine Ridge. Cada compra había sido estratégica, centrándose en propiedades que eran esenciales para el funcionamiento de la comunidad, pero que tenían dificultades financieras debido a la disminución de la población y los desafíos económicos de la zona. ¿Por qué?, preguntó una mujer a la que Jack no reconoció. Su voz transmitía el desconcierto que muchos residentes obviamente sentían. ¿Por qué un ermitaño que apenas hablaba con nadie gastaría millones de dólares comprando propiedades en un pueblo con el que parecía no querer tener nada que ver? Tommy había estado escuchando en silencio, pero ahora habló con la claridad que a menudo surgía de su joven perspectiva. Porque al abuelo Thomas sí le importaba el pueblo, solo que le importaba de una manera secreta, como los superhéroes que ayudan a la gente sin que nadie sepa quiénes son realmente. Las palabras del niño parecieron resonar en la multitud, y Jack sintió una oleada de orgullo por la capacidad de su hijo para destilar situaciones complejas en su verdad emocional esencial. Tommy tiene razón, continuó Jack. Mi padre se preocupaba profundamente por Pine Ridge, pero tenía razones para mantener esa preocupación en privado. Durante las últimas semanas, he descubierto que no solo vivía como un ermitaño en esa cabaña. Estaba trabajando en tecnologías que podrían revolucionar la energía renovable, mejorar la eficiencia de la fabricación y promover la prosperidad humana a escala global. Hizo una pausa, dejando que la magnitud de esa declaración se asentara en la sala antes de continuar. Las patentes que desarrolló durante 30 años valen casi 200 millones de dólares. Pero más que eso, representan innovaciones que podrían transformar la forma en que se produce, almacena y distribuye la energía en todo el mundo. Sarah Mackenzie jadeó audiblemente, y varios otros residentes intercambiaron miradas de asombro que rozaban la incredulidad. Jack entendió su reacción. Había experimentado la misma abrumadora sorpresa cuando descubrió por primera vez el alcance del trabajo de su padre. Las compras de propiedades eran parte de un plan más grande, explicó Jack, consultando las notas detalladas de su padre sobre el proyecto de redesarrollo de Pine Ridge. Él previó transformar esta comunidad en un modelo de desarrollo rural sostenible, utilizando sus tecnologías para crear independencia energética, oportunidad económica y crecimiento demográfico que podría revertir décadas de declive. Pete Carlson levantó la mano tentativamente. ¿Está diciendo que Thomas, su padre, planeaba ayudar a Pine Ridge?
Todo este tiempo, pensamos que no le importaba la comunidad en absoluto. Jack asintió, con la garganta apretada por la emoción, mientras pensaba en el compromiso de su padre con personas que nunca habían entendido sus verdaderas intenciones. Le importaba tanto que gastó millones de dólares y décadas de planificación para asegurar que esta comunidad tuviera un futuro viable. Simplemente nunca le dijo a nadie al respecto porque el trabajo requería secreto y porque sabía que los intereses corporativos podrían intentar interferir si entendían lo que estaba construyendo. La sala quedó en silencio mientras los residentes procesaban esta revelación. Muchos de ellos habían pasado 30 años viendo a Thomas Landon como un excéntrico forastero que no contribuía en nada a su comunidad. Descubrir que en realidad había sido su benefactor y defensor secreto requería una reevaluación fundamental de suposiciones que habían sostenido durante décadas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Morrison, su hostilidad anterior reemplazada por algo parecido al respeto. ¿Qué planea hacer con todo esto? Jack miró a Tommy, sacando fuerza del asentimiento alentador de su hijo. Luego se dirigió a la sala con la decisión que había estado construyendo durante semanas. Planeo honrar la visión de mi padre, dijo. A partir del próximo mes, comenzaremos a implementar el proyecto de desarrollo sostenible de Pine Ridge utilizando sus tecnologías y los recursos financieros que acumuló para transformar esta comunidad en un modelo de prosperidad rural y sostenibilidad ambiental. El anuncio provocó una discusión inmediata en la sala, con los residentes hablando con entusiasmo entre sí sobre las implicaciones de lo que Jack proponía. Por primera vez desde su llegada a Pine Ridge, sintió un entusiasmo genuino en lugar de escepticismo por parte de sus vecinos. Esto significa empleos, dijo Sarah Mackenzie, su voz transmitiendo la esperanza que había estado ausente en las comunidades rurales de Montana durante décadas. Empleos reales utilizando tecnologías avanzadas aquí mismo, en Pine Ridge. Jack asintió, consultando los planes detallados de su padre para el proyecto de desarrollo. Empleos de fabricación, puestos de investigación y desarrollo, trabajos de construcción e industrias de servicios para apoyar una población creciente. Mi padre estimó que la implementación completa de su plan podría hacer que la población de Pine Ridge volviera a superar los 3,000 residentes en 10 años. La transformación de la atmósfera de la sala fue notable. Las personas que habían entrado a la reunión como vecinos escépticos ahora discutían posibilidades con el entusiasmo de miembros de la comunidad que habían descubierto una esperanza inesperada para el futuro de su ciudad natal. Tommy tiró de la manga de su padre, susurrando una pregunta que Jack respondió en voz baja antes de dirigirse a la sala nuevamente. Mi hijo quiere saber si esto significa que otros niños podrían mudarse a Pine Ridge para que tenga amigos con quienes jugar. La risa que saludó esta pregunta fue cálida e inclusiva, marcando un cambio fundamental en cómo la comunidad veía a la familia Landon. Ya no eran forasteros que heredaban una monstruosidad. Eran miembros de la comunidad que traían recursos y esperanza que podían beneficiar a todos. Mientras la reunión continuaba después de las 9 p.m., con los residentes haciendo preguntas detalladas sobre los plazos, las oportunidades de empleo y el impacto ambiental, Jack se dio cuenta de que el logro más importante de su padre no era la riqueza financiera ni las patentes revolucionarias. Era la creación de posibilidades que podrían devolver la vida a una comunidad moribunda mientras se avanzaban tecnologías que podrían beneficiar a la humanidad en su conjunto. La escritura del ayuntamiento había sido más que un simple documento legal. Era la declaración de fe de Thomas Landon en el futuro de Pine Ridge y su compromiso de asegurar que los beneficios del trabajo de su vida fluyeran a las personas que, sin saberlo, le habían proporcionado la paz y el aislamiento necesarios para completar su investigación revolucionaria. Los planes de desarrollo comunitario cubrían todas las superficies del centro comunitario renovado. Sus detallados dibujos arquitectónicos y estudios de impacto ambiental representaban la visión integral de Thomas Landon para transformar Pine Ridge en una comunidad próspera y sostenible. Jack había pasado la mañana trabajando con Tommy para organizar las exhibiciones de modo que los residentes pudieran recorrer los planes en secuencia lógica, comprendiendo cómo cada componente del proyecto de desarrollo se conectaba para crear un todo unificado. Para las 18, la sala estaba llena a rebosar,
con familias desbordándose hacia la acera y asomándose por las ventanas para vislumbrar los extraordinarios planos que prometían revolucionar su pequeño pueblo de Montana. La noticia se había extendido por toda la región de la noche a la mañana, atrayendo visitantes de comunidades vecinas que querían ver lo que todos llamaban el milagro de Pine Ridge. «Papá, mira lo emocionados que están todos», susurró Tommy, su joven voz llena de asombro mientras observaba a adultos y niños estudiando los planes de desarrollo con la intensidad que usualmente se reservaba para los mapas del tesoro. Jack asintió, su propio asombro creciendo, mientras observaba a sus vecinos, personas que habían sido escépticas con su familia apenas unas semanas antes, discutiendo los detalles del proyecto con el entusiasmo de los miembros de la comunidad que habían descubierto una esperanza inesperada para su futuro. La pieza central de los planes de desarrollo era una moderna instalación de fabricación que produciría los revolucionarios paneles solares y sistemas de almacenamiento de baterías de Thomas. Según las especificaciones arquitectónicas, la instalación emplearía a más de 400 personas en puestos técnicos bien remunerados, generando un impacto ambiental mínimo mediante el uso de los avanzados procesos de fabricación de Thomas. Este diseño de panel solar es un 30% más eficiente que cualquier cosa actualmente en el mercado, explicó la doctora Jennifer Walsh, experta en energía renovable de la Universidad Estatal de Montana, quien había conducido 3 horas para revisar las especificaciones técnicas. Si estos planes son precisos, esta única instalación podría producir suficiente tecnología solar avanzada para alimentar ciudades enteras mientras crea oportunidades económicas que podrían transformar esta región. Sarah Mackenzie se encontraba junto a los planos del distrito del centro ampliado. Su expresión mezclaba asombro con algo parecido a la incredulidad. «Él lo planeó todo», dijo, moviendo lentamente la cabeza. «La ampliación de la cafetería, la nueva librería, los espacios de jardines comunitarios». Thomas pensó en cada detalle de lo que Pine Ridge necesitaría para sostener una población creciente. Los planes revelaron que Thomas había imaginado mucho más que solo el desarrollo industrial. Sus planos incluían proyectos de vivienda asequible, diseñados con eficiencia energética avanzada, instalaciones educativas ampliadas que podrían acomodar el crecimiento demográfico, áreas recreativas que preservarían la belleza natural que hacía a Montana atractiva para las familias, y mejoras de infraestructura que apoyarían a una comunidad de varios miles de residentes. Bill Morrison se acercó a Jack con una expresión que se había transformado por completo desde su primer encuentro hostil. «Les debo una disculpa a usted y a su padre», dijo, su rostro curtido, mostrando un remordimiento genuino. «Pasamos 30 años pensando que Thomas era solo un ermitaño loco al que no le importaba a nadie más que a sí mismo. Resulta que le importaba Pine Ridge más de lo que cualquiera de nosotros se dio cuenta. Él perdonó el malentendido hace mucho tiempo», respondió Jack, queriéndolo decir más de lo que había esperado. Sabía que su trabajo requería secreto y aceptó que la gente no entendería sus intenciones hasta que llegara el momento adecuado para revelarlas. Tommy se había acercado a una exhibición que mostraba los planes para una escuela primaria ampliada, completa con laboratorios de ciencias e instalaciones informáticas que darían a los estudiantes rurales acceso a recursos educativos que normalmente solo estaban disponibles en las grandes ciudades. Varios niños de la comunidad se habían reunido a su alrededor, escuchando mientras explicaba la visión de su abuelo con el entusiasmo que hacía que las ideas complejas fueran accesibles para las mentes jóvenes. «Lo mejor es que todos los edificios usarán los inventos del abuelo Thomas», les decía Tommy a sus nuevos amigos. «Así, la escuela generará su propia electricidad a partir del sol y almacenará energía extra en baterías especiales para que funcione incluso cuando esté nublado o nevando». A Jack se le hizo un nudo en la garganta por la emoción al ver a su hijo asumiendo naturalmente el papel de educador comunitario, compartiendo la visión de Thomas con la próxima generación de residentes de Pine Ridge, quienes crecerían beneficiándose del compromiso de 30 años de su abuelo con su futuro. Pete Carlson había estado estudiando las proyecciones de empleo y los estudios de impacto económico, y ahora se acercó a Jack con preguntas que revelaban tanto comprensión como preocupación práctica. «Esto es increíble, pero también es enorme. ¿Cómo sabemos que podemos hacer que esto funcione?»
Pine Ridge nunca ha tenido nada que se acerque a esta escala de desarrollo. Era una pregunta justa y una que Jack se había estado preparando para abordar desde que decidió seguir adelante con los planes de su padre. Mi padre pasó décadas no solo diseñando las tecnologías, sino también investigando los desafíos de implementación. Estudió proyectos de desarrollo rural exitosos en todo el mundo, consultó con expertos en fabricación sostenible y creó cronogramas detallados que tienen en cuenta todo, desde la capacitación de la fuerza laboral hasta la protección ambiental. Jack llevó a Pete a una sección de la exhibición que mostraba la estrategia de implementación por fases de Thomas. En lugar de intentar construir todos simultáneamente, el desarrollo se llevaría a cabo en etapas cuidadosamente planificadas durante un periodo de 5 años, lo que permitiría a la comunidad adaptarse al crecimiento y garantizaría que cada fase se completara con éxito antes de pasar a la siguiente. La fase 1 comienza con la instalación de fabricación y los programas de capacitación de trabajadores, explicó Jack. La fase 2 agrega los desarrollos de viviendas y las mejoras de infraestructura. La fase 3 trae el distrito comercial expandido y las instalaciones educativas. Cada etapa está diseñada para apoyar la siguiente mientras genera la actividad económica necesaria para sostener el crecimiento a largo plazo. La sala bullía de conversaciones mientras los residentes discutían cómo los planes de desarrollo afectarían sus propias vidas y familias. Los adultos jóvenes que habían estado considerando dejar Pine Ridge para encontrar oportunidades de carrera ahora hablaban de quedarse para participar en la revolución tecnológica que su comunidad estaba a punto de experimentar. Los residentes mayores que habían visto su pueblo decaer lentamente durante décadas expresaban un optimismo cauteloso sobre su potencial de renovación. Jack, llamó Sarah Mackenzie desde el otro lado de la habitación. Necesitas ver esta respuesta. Sostenía una tableta, mostrándole mensajes que habían inundado las redes sociales desde que la noticia del proyecto de desarrollo de Pine Ridge había comenzado a difundirse en línea. Empresas de energía renovable, organizaciones ambientales y defensores del desarrollo rural expresaban un intenso interés en las innovaciones de Thomas y su potencial de replicación en otras comunidades en dificultades. Estamos recibiendo consultas de pueblos de Montana, Wyoming y las Dakotas, explicó Sarah. Todos quieren saber si las tecnologías de su padre también podrían funcionar en sus comunidades. Jack se dio cuenta de que Pine Ridge estaba a punto de convertirse en algo más que un simple beneficiario de la visión de Thomas. Estaba posicionada para servir como un proyecto de demostración que podría inspirar desarrollos similares en todo el ámbito rural de Estados Unidos. Las implicaciones eran asombrosas, tanto en términos de oportunidad económica como de impacto ambiental. A medida que avanzaba la tarde y la multitud comenzaba a disminuir, Jack se encontró de pie con Tommy frente a la exhibición, mostrando la propiedad original de la cabaña de Thomas. Los planos arquitectónicos revelaban que su padre siempre había tenido la intención de que la cabaña se convirtiera en la sede de la Fundación Landon, con instalaciones subterráneas ampliadas para incluir laboratorios de investigación, espacios de reunión y archivos que preservarían sus innovaciones para las generaciones futuras. Papá, dijo Tommy suavemente, su joven voz con una sabiduría que seguía asombrando a Jack. Creo que el abuelo Thomas está orgulloso de nosotros. Creo que sabía que elegiríamos ayudar a la gente en lugar de quedarnos con todo el dinero para nosotros mismos. Jack asintió, sus ojos humedeciéndose, mientras contemplaba la transformación que había ocurrido en sus vidas y su comunidad durante el último mes. Habían llegado a Pine Ridge como extraños desesperados, heredando lo que parecía ser una propiedad sin valor. Ahora estaban posicionados para liderar un proyecto de desarrollo que podría revolucionar la sostenibilidad rural, mientras honraban la memoria de un hombre cuyo amor nunca había flaqueado a pesar de 30 años de separación necesaria. Los planes de desarrollo comunitario que los rodeaban representaban más que simples planos arquitectónicos. Eran la manifestación física de la fe de Thomas Landon en el potencial humano y su compromiso de asegurar que el avance tecnológico sirviera al florecimiento de la comunidad en lugar de a las ganancias corporativas. El verdadero tesoro no había sido el dinero, ni siquiera las patentes. Había sido la oportunidad de redención, propósito y la curación de heridas que parecían permanentes apenas unas semanas antes.
El nuevo retrato familiar descansaba en la repisa de la chimenea de la cabaña completamente restaurada, su marco capturando la luz del sol de la tarde que se filtraba por las ventanas que habían sido reemplazadas y brillaban como promesas de transparencia y esperanza. Habían pasado 6 meses desde que Jack y Tommy habían llegado por primera vez a Pine Ridge, y la transformación tanto de sus vidas como de su comunidad se sentía como algo sacado de las historias de aventuras que Tommy tanto amaba leer. En la fotografía, padre e hijo estaban juntos en el porche delantero reconstruido de la cabaña, con los brazos alrededor de los hombros del otro y sus rostros mostrando la paz que provenía de comprender su lugar en algo más grande que ellos mismos. Detrás de ellos, la cabaña mostraba la cuidadosa restauración que había revelado su verdadero carácter. Ya no un monumento al abandono, sino un testimonio de lo que el amor paciente podía lograr con el tiempo. Tommy había crecido más alto durante sus meses en Montana, pero, lo que es más importante, había crecido en su papel como heredero del legado de su abuelo. A los 9 años podía explicar los principios de la energía renovable a los dignatarios visitantes con el mismo entusiasmo que le ponía a describir sus historias favoritas de superhéroes. La Fundación Landon se había convertido en su segunda aula, donde aprendió que la inteligencia combinada con la compasión podía crear posibilidades que parecían imposibles. «Papá, mira», llamó Tommy desde la ventana de la cocina, donde observaba los equipos de construcción trabajando en la primera fase del proyecto de desarrollo sostenible de Pine Ridge. Hoy están instalando los paneles solares en el centro comunitario. Jack se unió a su hijo en la ventana, maravillado de lo diferente que se había vuelto la vista en solo 6 meses. Donde antes solo había naturaleza salvaje y aislamiento, ahora había actividad con un propósito, ya que contratistas, ingenieros y trabajadores locales colaboraban para implementar la visión de Thomas para la transformación de la comunidad. La instalación de fabricación ya estaba operativa, empleando a 230 personas de Pine Ridge y comunidades circundantes en la producción de paneles solares avanzados y sistemas de almacenamiento de baterías que estaban generando interés internacional. Los pedidos llegaban de ciudades de Norteamérica y Europa, proporcionando una estabilidad económica que la región no había experimentado en décadas. Pero la verdadera medida del éxito no se encontraba en las estadísticas de empleo o en los números de producción, sino que era visible en los rostros de los vecinos que habían redescubierto la esperanza para el futuro de su comunidad. Los niños que habían planeado irse de Pine Ridge después de la escuela secundaria ahora hablaban de títulos universitarios que los prepararían para carreras en energía renovable y tecnología sostenible. Las familias que habían estado lidiando con la incertidumbre económica estaban haciendo planes a largo plazo que incluían quedarse en la comunidad donde sus raíces eran profundas. El reportero del Washington Post viene hoy a entrevistarnos sobre la fundación, le recordó Jack a Tommy mientras se preparaban para otro día de gestionar sus responsabilidades cada vez más complejas. Tommy asintió seriamente, alisándose la camisa con la seriedad que reservaba para las ocasiones importantes. En los últimos meses, se había acostumbrado sorprendentemente a la atención de los medios, tratando las preguntas de los periodistas como oportunidades para educar a la gente sobre las innovaciones de su abuelo y su potencial para mejorar vidas en todo el mundo. La Fundación Landon había evolucionado mucho más allá de lo que Thomas había imaginado en su planificación más optimista. En lugar de simplemente liberar patentes para uso gratuito, la Fundación había desarrollado un sistema integral para transferir tecnologías beneficiosas a comunidades y organizaciones que pudieran implementarlas para el máximo beneficio social. Se habían establecido cooperativas de fabricación de paneles solares en 12 países en desarrollo, utilizando los diseños de Thomas para proporcionar energía renovable asequible en regiones que nunca habían tenido electricidad confiable. Se estaban desplegando sistemas de almacenamiento de baterías para estabilizar las redes eléctricas en naciones insulares que anteriormente dependían completamente de combustibles fósiles importados. Las mejoras en los procesos de fabricación se estaban compartiendo con empresas propiedad de los trabajadores que priorizaban la sostenibilidad ambiental y las prácticas laborales justas. La gestión financiera de la fundación requería atención constante.
Pero Jack había descubierto que poseía una comprensión intuitiva de las estrategias de inversión de su padre. Las regalías de patentes y los rendimientos de las inversiones seguían creciendo, proporcionando los recursos necesarios para expandir el trabajo de la fundación mientras se mantenía la sostenibilidad a largo plazo que Thomas había incorporado en su planificación. Jack, la llamada de las Naciones Unidas está programada para las 2:00, le recordó Sarah Mackenzie al entrar en la cabaña con la correspondencia de la mañana. Se había convertido en la coordinadora no oficial de la fundación, gestionando las comunicaciones y la logística con la eficiencia que había hecho exitosa su tienda general durante décadas. La llamada de la ONU era sobre una propuesta para implementar las tecnologías de Thomas como parte de sus iniciativas de desarrollo sostenible en el África subsahariana. El impacto potencial era asombroso. Millones de personas podrían obtener acceso a electricidad limpia, capacidades de fabricación mejoradas y las oportunidades económicas que venían con el avance tecnológico. Tommy había estado siguiendo las discusiones internacionales con la fascinación que otros niños reservaban para los videojuegos, comprendiendo intuitivamente que los inventos de su abuelo podrían ayudar a resolver problemas a una escala que transformaría naciones enteras en lugar de solo comunidades individuales. «Papá», dijo Tommy mientras caminaban juntos hacia la sede ampliada de la fundación, ¿crees que el abuelo Thomas sabía que sus inventos ayudarían a tanta gente? Jack consideró la pregunta cuidadosamente, pensando en los diarios de su padre y la cuidadosa planificación que había caracterizado cada aspecto de su trabajo. Creo que esperaba que lo hicieran, amigo, pero también creo que se asombraría de lo mucho que tú has ayudado a que eso suceda. El edificio de la sede se había construido según los planos originales de Thomas, pero ampliado para acomodar al creciente personal de la fundación y al número cada vez mayor de visitantes que venían a Pine Ridge para estudiar la implementación exitosa de los principios de desarrollo sostenible. La arquitectura combinaba tecnología ambiental avanzada con la estética rústica que honraba el carácter rural de la comunidad. Dentro, las paredes estaban revestidas con fotografías que documentaban los proyectos de la fundación en todo el mundo. Instalaciones solares en pueblos kenianos, cooperativas de fabricación de baterías en Guatemala, instalaciones mejoradas de procesamiento agrícola en la India rural. Cada imagen representaba vidas que habían mejorado mediante la aplicación de tecnologías que Thomas había desarrollado en su aislado taller de Montana. Pero la fotografía más significativa era más pequeña y menos dramática que las demás. Mostraba a Jack y Tommy trabajando juntos en el taller original de Thomas, estudiando documentos de patentes y prototipos de dispositivos con la concentración que marcaba su compromiso compartido de comprender y continuar su trabajo. La imagen capturaba algo que Jack nunca había esperado experimentar: la curación de heridas que habían parecido permanentes, el descubrimiento de un propósito que se extendía más allá de la supervivencia personal y la profundización de una relación padre-hijo que se había fortalecido en lugar de tensarse por circunstancias extraordinarias. A medida que avanzaba la tarde y la llamada de la ONU confirmaba los planes para implementar las tecnologías de Thomas en varias naciones africanas, Jack se encontró reflexionando sobre el viaje que los había llevado a este momento. Hace 6 meses, había sido un padre soltero desesperado, heredando lo que parecía ser una propiedad sin valor de un hombre al que había resentido durante 30 años. Ahora,